Muy buenas, hola, ¿qué tal? Decirme qué tal se escucha esto, que me da pánico. Seguramente se escuchará como el orto, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Decirme qué tal, Soren. Hola, ¿cómo estáis, galifardotas? Muy buenas, Anita, ¿qué tal, Anita? Eleanor Baker, muy buenas. Buenas noches. Ole, se escucha bien, sin distorsiones, ni ruidos, ni cosas raras. Era lo que yo dije. Me tuve que meter en la configuración de. Sí, en la configuración del dashboard de esto de aquí, del Streamlabs OBS, hay un apartado que está así como un poco escondidico, que es donde cancelas la webcam. El sonido de la webcam. ¿Y qué pasa? Que entraban, distorsionaban. Están relativamente cerca un micrófono de otro y sonaba a cacharrería. Bueno, muy buenas, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas noches, majete. Bueno, pues no sé, eran como unas semi-pseudo vacaciones lo que me he tomado, la verdad. Pero me he pegado una paliza a grabar. Mañana tengo que grabar. Mañana me voy a grabar porque si no, esta semana no tengo vídeos. Porque lo fundamental para mí en el día de ayer, a la hora de las grabaciones, era poder sacar adelante los dos vídeos de los otros dos canales, más el vídeo de los Patreon del canal. Con lo cual me encerré y literalmente me encerré a las 2 y salí a las 7 de la tarde. Oscuro por todo el mundo, no, pero aquí en las Españas, Murcia, oscurísimo. Me pegó una paliza que no veas. Sí que grabé, me parece que fueron dos vídeos de perfumería, tres para los otros canales. Y ayer me lo pasé editando. En el momento que terminé, me puse a editar en plan salvaje para poder sacar adelante los vídeos. Y bueno, ya me quedo más tranquilo, más relajado mañana. Si mañana es día de grabación, tengo que ir al estudio y me pongo a grabar perfumería. Y ya está. No tengo que hacer absolutamente nada más que estar centrado en la perfumería y listo. Uf, por Dios. Eso digo yo. A los likes, a los likes. Ah, bueno. Bueno, y ya sabéis, están los superchats y los super stickers. Esos maravillosos que pone a disposición de los youtubers. YouTube, nunca mejor dicho. Bueno, pues la verdad es que si queréis podemos charlar de lo que os dé la gana. Sí que hay una noticia en la cual quiero hacer así un poco de hincapié porque la he visto esta misma tarde. Pero vamos, que es una cosa cortita. Y la verdad es que las noticias así como así, qué tal, qué cual, vamos que nos vamos, ni las he visto. No sé si habrán publicado algo nuevo, más allá de la última vez que hice el directo, pero hay poquito ya, ¿eh? No, porque además sabéis que pilla fin de semana. Estamos como estamos con el sábado y luego encima del sábado tenemos la desgracia de Valencia y alrededores y el mundo de la información, a no ser que tire de información internacional y seguramente también saldrá Valencia por en medio, pues está un poco chungo. A ver si hay algo por aquí. Pero vamos, que tampoco que dure lo que tenga que durar el directo. Si dura media hora, pues que dure media hora y ya está. Lo principal es estar charlando un ratico y ya está. Que no pretendo otra cosa tampoco esta noche, ni pretendo nada más en los directos. Si surge algún tema interesante, pues entonces hacemos ahí un despliegue de medios y nos podemos achascarrear de lo que haga falta. Pero bueno, que en principio, por lo que estoy viendo aquí, tampoco hay mucho más. A ver. Uh, aquí no hay nada. Va, nada. Si es que no hay nada realmente. Si es que lo que hay es todo morralle y mugre. Voy a actualizar el dashboard y lo que sí voy a hacer es dar las gracias a todos los padres del canal, comenzando por Nora Secas, Chris Sonenrak, Watchmaker, Cira, bienvenido Watchmaker de nuevo, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Roberto Bebé, Patricia Calderón y Sota y Gemina Overseas. Me los he cambiado el orden. Y muchas gracias también a todos los miembros del canal, comenzando por Miguel Ferreira, El Negre, Santi Hernández, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, Cira, Juan Carlos Arriagada, Aitor Recio, Wendigo, Federico De Luqui, Fernando Redejoz, Freisi Navarro, Francisco Toro Godoy, Dionisio Channel, Nelson Lepe, Nora Asecas, Eduard Petcu, Gonzalo Rigoyen, Federico Juárez, Sebas, Marcelo Gianacchini, Agustín Pastor, David Scatolini, Francisco y Luz Pazos, que ha renovado ahí la suscripción a la chiquilla. Muchísimas gracias, bienvenidos todos, gracias por vuestras aportaciones, porque ya os digo yo que sin vosotros el canal se va se va de viaje. No sé a dónde, pero se va de viaje. En fin,
que esto lo puedo cerrar y esto lo puedo cerrar y me quedo con un poquito más de espacio, pues mismamente. Y así voy a leeros, porque me paso al dashboard grande, porque no os leo. Ah, y otra cosa que tengo que comprobar, que no estoy seguro. ¿Esto está funcionando? Sí, está funcionando. Vale, perfecto. Vale, me paso a el dashboard con la letra grande. A ver, ¿dónde voy? Pide Givenchy Ignacio. Pues hijo mío, Pi está muy tocada ya a estas alturas dentro de Givenchy. Así que no la he reseñado porque no es una fragancia que me guste. Entonces, por eso nunca me ha gustado, ¿eh? Nunca me ha gustado. Por eso jamás en la vida me he puesto a reseñarla. Porque no. Es que no me gusta. O sea, de verdad, es que no me gusta. O sea, ¿qué voy a decir de algo que realmente no me gusta? Y luego encima sí que le puedo hacer una reseña fantasma. Pero es que no está tampoco como estaba al principio cuando salió. Es que ni por asomo, no está igual. Entonces, que algo tiene que ver el tema de hoy con lo de que no esté igual. No me apetece ponerme a hacer una reseña a una fragancia que jamás en la vida me ha gustado. Pero es que jamás en la vida. Nunca. Es que nunca me ha gustado Pi. Que sí, que huele bien y todo lo que tú quieras, pero no es mi tipo de. No me gusta, ya está. Y para qué me voy a andar con tonterías reseñando cosas que no me gustan. Y perdiendo a lo mejor. Perdiendo yo mi tiempo y haciéndonos perder a vosotros viendo un vídeo de 10 minutos, media hora, poniendo verde una fragancia que no me gusta. Pero no sería objetivo, porque que no. Es que no, cuando algo no te gusta, no te gusta. Y ya está. No va conmigo. Punto. Las cosas te gustan o no te gustan. Y a mí, Pi de Givenchy jamás me ha gustado. Jamás. Jamás de los jamases. Ya está, es lo que hay. Eh, Javier, está en oportunidad la Ribe Goucher de Saint Logan. Es bueno, ¿cómo lo ves tú? Saludos, no sé el precio, no sé quién es tu proveedor y si es de confianza. Eso lleva mucho tiempo descatalogado. No sé si está abierta la botella, no está abierta la botella, si está precintada con el celofán. Es que no lo sé. Entonces, esa decisión, lo que tengas que hacer, lo tienes que hacer tú. Yo aquí desconozco por completo cuáles son las peculiaridades de ese producto que tienes ocasión de comprar. Porque no lo sé. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a ver. El tema que también está relacionado con Givenchy. Y es que van a sacar próximamente la edición vintage, supuestamente la original, supuestamente de Givenchy Gentleman clásica. ¿Va a ser esto cierto o no va a ser cierto? Hombre, parto de la base de que seguramente no va a ser cierto al 100% porque nada más que con las normativas y todo lo que hay de por medio, pues no va a estar igual la formulación. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues lo desconozco por completo con respecto a esta fragancia. Vamos a darle un voto de confianza a Givenchy, Grupo Louis Vuitton, que por mi parte no tienen ninguna confianza. Encima porque deberán de andarse con mucho ojo, porque ya es que no solamente eso, es que yo tengo, aunque sean culines casi sin terminar, de ediciones antiguas de Givenchy y el Gentleman clásica. Entonces, como lo que saquen no se parezca ni tan siquiera a una de las que está de por medio, por ejemplo la del tapón plateado, pues voy a liar la mundial con Louis Vuitton. Porque si ya la estoy liando, la voy a liar todavía más parda. Así que de momento es un producto que todavía ni ha llegado, pero que está ahí. Pues vamos a ver. La botella de esta Givenchy Gentleman clásica es la misma que os puedo estar enseñando por ahí, solamente que ya le han quitado, bueno, el collarín negro que llevaba en la parte superior, llevaba un collarín negro con el vaporizador y
y el tapón plateado ahora han pasado directamente pues, a la fórmula de Givenchy normal de toda la vida, sin collarines y con el tapón negro. Pero esta dicen, y ahora sí que ahora viene lo gracioso de verdad, que es la edición Paul Ledger original del año 74. No me creo nada. Es que no me los creo. Es que yo a Louis Vuitton no me lo creo. El caso que dicen que lleva en la salida estragón y canela, con un corazón de patchouli y vetiver, y luego en el fondo cuero. La iniciática tenía un huevaco de notas. Ahora mismo solamente se ciñen a decir esto, y ahí es donde quedamos. Dice que se trata de la nueva versión de Gentleman EDT 1974. Se dice que el aroma no ha cambiado y que está exactamente igual que el original del 74. Yo personalmente vuelvo a decir, no me lo creo. Pero ahí va. Dicen que redescubre tu fragancia Gentleman Eau de Toilette original, ahora disponible en un envase reinventado para un aroma inalterado. El envase es igual que el que podéis comprar ahora mismo para el original. Exactamente igual. Lo que pasa es que no tengo aquí ninguna. Bueno, sí, tengo una ya y está medio acabada también, que esa es otra. Es que yo consumo ese perfume. Fiel a su ADN original, el perfume se revela en el elegante e icónico frasco Gentleman. Bueno, elegante y icónico frasco que tú has cambiado, porque este no es el original. De Givenchy, que encarna elegancia atemporal de una identidad fuerte y poderosa. Hello. Pues no tengo ni idea. A ver, si buscamos Givenchy. Clásica, me va a mandar a la página web de Givenchy Beauty y vamos a ver qué es lo que sale aquí. Vale, sale la botella antigua que yo tengo. Sí que es la diferencia, son las que le han cambiado. A ver, diferencia de botella, veamos. Sí, es que la diferencia de botella es como la nueva. Ha perdido, ya no está encuadrada y son las botellas nuevas. Esa es la diferencia. Sí, han remodelado la botella, pero son las botellas nuevas. Son una botella como la que pueda tener la Privé y todo esto, pero en transparente, sin color alguno. Es todo, es incolora, inolora, insabora. Esto me lo estoy inventando. Es transparente, ¿no? Es un vidrio puro y duro con la tintada que lleva amarillita el perfume. Ya está. De momento en la página web oficial de Givenchy no aparece. Es más, la antigua que venden como clásica, que está en la... Por eso digo no me creo nada. No me creo nada. Porque si os... Mira, el enlace, que es este... El enlace que es este es el enlace que os va a llevar a Givenchy clásica. Dice que sigue siendo el perfumista el mismo, que no ha cambiado el perfumista, pero se ha cambiado la fórmula. La fórmula no está igual, porque yo siempre me he estado quejando de lo mismo cada vez que han ido sacando botellas nuevas. Así que ellos sabrán. Por eso no me creo nada. Hasta que no la huela en una perfumería, yo me tengo que estar quieto. Porque es que no me da la gana. Muy buenas, Leo. ¿Qué tal, campeón? Muy buenas noches. Es que no me da la gana. Lo siento, pero no me da la gana. Y ya está. Es que, a ver, ¿qué hacemos con esto? No me creo a Louis Vuitton. No me creo nada de lo que sale de la abuelita malvada. Y ya está. Así es que no me lo creo. Y como no me lo creo, pues no me lo creo. Y ya está. A ver, ¿qué culpa tengo yo de no creerme lo que digan estos señores? ¿Soy culpable? No. ¿Se lo han ganado? Pero sí. Claro que se lo han ganado. Se lo han ganado de todas. La falta de confianza del cliente con ellos, yo no tengo ninguna, no me lo creo. Veo que han cambiado la botella y que por lo menos van a seguir manteniéndola en el mercado, porque la han quitado del dossier de la página principal de Givenchy Beauty. No está. Está en otra aparte, que es la que os he puesto, pero no está dentro de Givenchy Beauty. La tienen fuera. Así que esta supongo que la incorporarán a Givenchy Beauty, porque voy a entrar en Givenchy Beauty. Aquí me voy a los perfumes, me voy a Gentleman
Las botellas son iguales que las nuevas que han sacado. Deja de ser cuadriculada, la otra es más rectangular y son iguales que las nuevas. No hay nada nuevo en la botella, estas botellas ya existían. Y de hecho, ojo, cuidado, porque Givenchy Gentleman de Olivier Polguet es idéntica a la botella que la nueva que van a sacar. Así que, ojito, cuidado, porque aquí cambia, cambia la etiqueta plateada. O sea, ojo, porque se puede meter una metida de pata con esto cósmica. La botella es exactamente igual y cambia la etiqueta, porque además en la etiqueta pone lo mismo. Etiqueta negra para la nueva de Olivier Polguet y para la antigua plateada. En fin, bueno. Son felices haciéndonos pasar por tontos o yo no sé qué. Pues vale, de acuerdo, me cambian la botella, pues estupendo. Os leo. Es que yo me enciendo mucho con estas cosas. Es que me enciendo, porque yo con esta Francia he crecido. Entonces, bromas las justas. Pasará lo mismo que con Gaultier 2. No me tiro a la aventura de pillarla porque estoy seguro de que no es la misma de antes, que era una bomba. Antes el punto sí que pasabas de atomizaciones. Dicen que está igual, ¿eh? Yo no la he probado. Y además es que paso de comprarme la nueva olímpicamente exactamente igual que paso de comprarme Madame. Si alguien me manda un vial de la nueva y de Madame, perfecto, pero es que paso de comprármelo. Pero esto son campañas marketingianas de Puig en este caso. Y ahora mismo, pues creo que Louis Vuitton ha aprendido la lección de ese hype y quiere intentarlo con Givenchy Gentleman. Pero claro, es que como no mantienen la esencia ni tan siquiera ni de las botellas, ni del aroma, ni de nada, porque yo también lo entiendo, que vamos a olvidar las reformulaciones y las mierdas. Entiendo que tienen que ajustarse a normativa. Entonces, lo de hace 40 años, claro, lo de hace 40 años, la normativa no está igual. Y las cosas que se utilizaban y cómo se utilizaban hace 40 años no son las que se utilizan ahora. ¿Puede haber cambios? Pues claro que los va a haber. Hola Alex, muy buenas noches. Así que, ojito, cuidado. Por otro lado, dicen que el perfume Vintage Radio de la Tafa dicen que es un clon de Paragon de Initio. No la he probado, Rubén, no la he probado. La Perris Monte Carlo, la Nocivi es una Givenchy Gentleman, pero de las antiguas, de las de verdad. Esa es una Givenchy Gentleman de las antiguas. Y me la voy a comprar. Eso se lo tengo más claro que el agua también. En el momento que pueda, ¡pum! Allá que voy me la compro. Ostras, que sí me la compro. Claro que sí. Lo que pasa es que ahora me voy a esperar. Ahora posiblemente salga con la botella de Nocivi y salga con la botella de... Bueno, puedo salir con un montonazo de botellas. Y es que realmente puedo salir con un montonazo de botellas. Porque no me voy a levantar. Pero tengo aquí, encima del buró, tengo una botella que está acabada. Que no sé por qué no la he tirado, pero la tengo ahí. Me servirá hasta incluso para hacer el vídeo. Pero es que tengo más botellas. Es que de Givenchy Gentleman, cuando dijeron que le iban a retirar, que de hecho desapareció de la página web, me compré dos botellas, una de 50 y otra de 100 mililitros, más la de 200 mililitros que tengo en el estudio y otra de 100 mililitros que tengo en el estudio. O sea que de Givenchy Gentleman estoy yo bien servido, básicamente por aquello de que me quiero morir con ella puesta y me da igual los perfumes nicho, las perfumas niche, lo que sea. Yo quiero descansar en paz con esa. Nadie se va a acordar de echarme de eso, claro, por supuesto, lo tengo más claro que el agua, pero bueno, yo por lo menos lo intento. De hecho, la botella de Gaultier 2 tenía dos imanes que la nueva versión no tiene. Bueno, tenía... No, eso eran... las placas estas que lleva la Gaultier, porque Gaultier 2 te comprabas dos botellas y entonces podías fusionarlas como si fuesen una, que era la tontería que tenía. Luego sacaron otra edición que llevaba como unos grabaditos y unos dibujitos y tal con eso de los imanes.
A ver, que yo con una tengo suficiente. Tienen que ahorrar. Aquello en aquella época lo lanzó BPI, no salió con Puig. Eso lo lanzó Shiseido. Todas esas producciones fueron de Shiseido. Eso era cuando realmente Jean-Paul Gaultier era, en principio, una empresa súper potente que luego se fue a menos, se pegó un estrellón gordísimo. El Gaultier estaba arruinado y por eso tuvo que vender su empresa. Es que el señor Gaultier, este del pelo blanco que sale ahí ya, pues ya mayorcico y gordete, que va de tan risueño por la vida, este señor llevó a la ruina su empresa. Es que fue así. La compró Hermès. Es que de hecho la compró Hermès. Hermès no había manera de sacarle punta y tuvo que vender la mitad a, como bien sabéis, porque lo he contado 8 millones de veces, le vendió la mitad de las acciones a Puig y luego le vendió el resto de las acciones a los Puig y ya tienen el 100% de toda la marca global, moda y perfumería. Y ya está. Y sigo teniendo muy serias dudas de que esa empresa siga siendo rentable o sea rentable. Tengo muchas dudas. Tengo muchísimas dudas de que esa compañía sea rentable, si no es por los perfumes. Creo que es uno de los pocos casos, si no el único, en el cual la perfumería ha sustentado la firma de moda. El otro día en el directo ya di las cifras de los perfumes más vendidos dentro del grupo de Jean-Paul Gaultier y era el Le Mal Elixir por un lado y luego el de chica no me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál era, el Divine. ¿Era el Divine? Sí, el Divine ese, el Divine. Estaban este año pasado, lo que sustentaba la firma en ventas fue el Elixir y el Divine. Así que así estamos, así estamos con ellos. Y estos de Givenchy, pues creo que están marcándose o pretenden marcarse un Jean-Paul Gaultier en toda regla, pero les falta. No tienen alma, no tienen espíritu. No tienen esa fragancia tal cual la estás viendo, pues es una fragancia más estandarizada dentro de lo que es pues la Privé, la Givenchy Gentleman de Olivier Cresp, no Polgué, he dicho Polgué antes. Me acuerdo, creo que he dicho Polgué, Cresp, Olivier Cresp y Natalie Lawson. Un desastre. Luego tuvieron que sacar automáticamente la Intense porque la primera olía muy rico, pero eso era así y se iba a la mierda enseguida. Así que vamos a ver qué es lo que hacen aquí con la formulación. ¿Y quién ha supervisado ese trabajo? ¿De qué perfumista habrá supervisado ese trabajo? No tengo ni idea. No lo sé. La verdad que no lo sé. Hola Sergio, muy buenas noches. Pues no las he probado. No las he probado, Sergio. Ignacio, la única reedición que me atrevería a pillar es en By de Gucci. Aunque sea. Yo con Gucci también estoy expectante. La licencia de Coty termina en el 2028. Yo no sé dónde estaré en el 2028. Pero si sigo por estos lares, que no me cabe ninguna duda de que podré seguir seguramente por estos lares, si no me pasa nada, creo que va a salir de Coty. Porque lo que está haciendo Coty con Gucci no tiene nombre. Ni tan siquiera no tiene nombre en lo que está haciendo Alberto Morillas con los Gucci. Entonces, bueno, es una firma que se ha ido a pique, que se está yendo a pique y que no tiene ningún tipo de futuro. Como no mejoren y tomen las riendas de la firma como debe de ser, esto no tiene futuro. El que seguramente va a triunfar como la Coca-Cola, porque lo está haciendo de una forma absolutamente impecable, está lanzando unas campañas de moda por redes que son una auténtica locura, es Ralph Lauren. Ralph Lauren está lanzando, no sé si lo habéis visto, unas campañas de moda masculina, me refiero a moda masculina, que te quita el sentido.
trajes, ropa tejana, pero con un estilazo y un gusto absolutamente brutales. Hombre, evidentemente él no creo que esté, él supervisará algo, está muy mayor también, pero impecable. Impecable y súper bien hecho todo. Creo que las ventas de este tío se van a disparar. Tendría que tener muy mala suerte que con la ropa que está haciendo, ese tipo de calidad que se ve en la ejecución de todo lo que está presentando, yo creo que lo va a llevar un poco complicado si no sale adelante, porque la verdad es que es algo alucinante lo que está presentando. Meteros en redes, es que además lo vais a ver. O sea, la campaña de Ralph Lauren que está lanzando para todo lo que es esta temporada es absolutamente brutal. Brutal. Otra de las cosas que también tengo muchísimas ganas de ver es las nuevas colecciones de Calvin Klein, con la nueva directora artístico-creativa, que la tía tiene una mano y trabaja de que te mueres. Tengo ganas de verlo. Luego igual viene una cagada, ¿eh? Eso también, porque confianza ya digo poca, pero esta tía trabaja muy, muy bien. Y sobre todo porque cuando ves lo que ha hecho con The Row, pues dices, ostras, Calvin Klein igual pega un vuelco y vuelve a posicionarse donde realmente debe de estar posicionada, porque Calvin Klein hicieron auténticamente un absoluto y total desastre con la firma. Pero bueno, se la vi, son las cosas de la vía, son las cosas del querer. Esta semana casi como el Dior Home Intense hasta que ve el vídeo del Dark Door. No te compres el Dior Home Intense porque Dark Door es muy, 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 muy parecido. Muy parecido. Está muy clavado. Muy, 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 muy clavado. Clavadísimo. Clavadísimo. Que le vayan dando a Louis Vuitton. Que le den. Que le den, que le den, que le den. Antes de que se me olvide, el Valentino Uomo, la que llevaba chocolate cuero. Estoy buscando reseña tuya, pero nada, no la conozco y me llama la atención. Bergamota chocolate cuero, ¿qué tal? Pero ¿cuál es? ¿Es la que estaba con Puig? Esa es que hice la reseña, pero no sé si la quité porque no estaba contento con la reseña que hice. Y es la si es la que ya salía con la botella torneada, que esa la compré con una mega oferta, yo creo que alguien ese día se fue al paro, porque esa botella la compré a precio de derribo. De hecho, se quedaron sin stock a la hora de la venta. Lo bueno que hicieron la distribución de los perfumes y no se inventaron nada para no venderlos. Pero yo lo compré súper tirado de precio por un chivatazo que tuve, no sé si fue en el Facebook en aquella época o donde fue. Me lo dijeron, Javier, vete para Marvimundo, mírate online, mírate el precio de Marvimundo online porque vas a flipar con el precio al que está la Valentino Uomo. Y yo me dije, venga, vamos para allá. Y era una botella de. Me parece que son botellas de. Era la botella grandota de 200 mililitros, de 150. No, es un botellón. Lo que yo tengo es un botellón. Además, la tengo en el estudio, ¿eh? La tengo a mano. Pero no sé si lo he retirado o no lo he retirado. Si tú dices que no está, pues igual será cuestión de plantearme y hacer otro. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que sigue mucho el rastro de precisamente las fragancias de la línea L'Homme de Dior. Y. Homme de Dior. Y le di mucha caña al perfume por eso, pero tampoco se merece tanta caña, porque la verdad es que es muy buen perfume. O de toilette. Pero creo que si no es porque lo quité porque no estaba contento con lo que hice. No estaba contento con lo que hice. Aparte, creo que también me parece que tenía pocas visualizaciones ese vídeo. Pero no me hagas mucho caso porque ya también tengo que repetir Tengo que repetir una Davidoff. Gracias, Iván, por la suscripción. Tengo que repetir la Davidoff. La Cino de Davidoff. Que tengo que buscar la botella. Así que tardaré 4, 5 meses, 20 meses en que aparezca la Cino de Davidoff. Pero tengo que hacer la reseña de Cino de Davidoff. Porque no está. Ese vídeo estaba en un disco duro, así que tengo que hacer la actualización de esa review. Que voy a decir lo mismo. Básicamente que es una pasada de perfume. Y no sé si se irá vendiendo y tal, pero Cino de Davidoff estaba. Lo que pasa es que me suena muy raro haber borrado ese vídeo, porque ese vídeo le tengo muchísimo cariño y no sé, me resulta muy raro. Pero lo cierto es que no está en el canal, ¿eh? Es que no está en el canal la Cino. Y tengo que buscarla.
Está en el almacén, en cajas, no sé en qué caja estará, aparecerá, porque tampoco es tan complicado, pero tengo que ponerme a buscarla. Y no creo que la haya escondido mucho, porque como esa fragancia es la que la llegó a usar mi padre y tal, entonces no creo que esté muy escondida. Eh, la tendré a mano. Pero bueno, ahí voy. Pero que con lo de Valentino Uomo, si no está, tengo que repetir la reseña. Pues mira, tengo otro vídeo más que hacer. Lo que pasa que lo chulo sería es que me parece que L'Oreal sí que la sigue produciendo, pero creo que están igual las fórmulas. Porque Cine de Avios sí que sigue en el mercado. Ah, perfecto, me alegro. Mejor que mejor. Pero no me voy a comprar otra botella porque ya tengo una. Eh, y la tengo ya un montonazo de años. Eh, que están iguales las fórmulas, porque L'Oreal compró toda la formulación, no solamente compró la producción completa para no quedarse desasistido con respecto a las ventas de Prada ni de Valentino, y se quedó con todo también. Hizo lo propio que hizo con... Hizo lo mismo que hizo con Prada, pasó con Valentino, y las fórmulas las siguen manteniendo. No sé si habrán hecho ya algún cambio o no, pero la Uomo, si es que sigue en el mercado, que no lo sé, que no lo sé, pero a mí me parece que sí, porque además de hecho Valentina está en el mercado, ¿eh? Valentina, que la han sacado con la florecita que había en un principio. Puig hizo un cambio en plan baratero con una super mega rosa ahí, con unos pétalos horribles, que yo es la que tengo, pero L'Oreal ha sacado la de las florecitas pequeñas otra vez, ¿eh? Creo. Yo las he visto. Igual es una invención mía orgásmica, pero me parece que sí que las cogieron y las sacaron, ¿eh? Memo Russian Leather no la compres, Ivanico, hijo. Yo no te las recomiendo. Mira, a mí, ¿sabes lo que pasa con...? He terminado regalando las Memo. He regalado las Memo. Las he terminado regalando, tío. No... No son de mi agrado. No es que no... A ver, no es que no sean de mi agrado. Estos son fragancias que no me he hecho. Y que luego estoy... el tiempo que las he tenido... el rendimiento es bajísimo. Es muy decepcionante, de verdad. Sí, puedes entrar en el sibaritismo de decir, oh, qué guay, las Memo y tal. Pero yo las que he presentado en el canal, que son las que tenía, al final las he regalado, ¿eh? No las he vendido en el Vinted, ni en el Wallapop, ni en ningún sitio. Las he regalado. Las he regalado porque no eran para mí. No eran para mí. No eran para mí. No me siento... Y huelen rico, pero es que había algo en ellas que yo decía... Que no, que no me terminan de convencer. En general, la firma, sin embargo, luego está la otra marca que tiene Memo, que son productos sin alcohol. Hay Heritage, es que no me acuerdo. Va, la botella, la última que presenté, que era ese perfume de Oud, me parece, si mal no recuerdo, está fantástico. Es sin alcohol, dura un montonazo de horas, super bestia. Y es fenomenal, me encanta. Pero lo que es Memo en sí, de las que he presentado en la colección, me he deshecho de ellas. Porque no me encuentro cómodo vistiéndolas. Pero no porque sean precisamente fuertes ni atosigantes. Es que no. Y ojo, cuidado también, porque estos han sido compras a ciegas, ¿eh? Ojito, porque yo no tengo la posibilidad de irme a... Que no, o sea, aquí no hay perfumerías nicho. O sea, que lo que hay es, te lo compras a ciegas y te la juegas. Y con Memo, he hecho el Memo. Porque no es mi firma. No es mi firma. No es una firma que me guste. Aparte que con ellos ya tuve un atranque hace muchos años. Pero lejos del atranque y todo lo que pudiera tener con ellos... que me pidieron disculpas y todo esto, porque la culpa fue de ellos, evidentemente. Me decía, esto es una salvajada, pero ¿de qué vais vosotros? Me querían cobrar una pasta por el envío, más de 20 euros, 20 y pico euros. Digo, ¿pero que os pinchéis vosotros o qué? Si normalmente el envío de Francia para acá son 12 euros, ¿qué me vas a cobrar 20 y pico euros por un envío? Venga, vete por ahí a cagar. Y además les escribí, les dijo, porque claro, me escribieron diciendo que como en aquella época hacías la compra, retirabas la compra y luego te mandaban un correo electrónico diciendo que por qué habías retirado la compra. Y yo, pues sí, he retirado la compra. Y retiré la compra por esto, por los gastos de envío, que son una pasada.
están pasadísimos. Los gastos de envío te los comes tú con patatas. Y luego pues los conseguí aquí en España. Los Memo. Pero ya os digo yo, en perfumería nicho, pero ya os digo yo que no es mi firma y que sí que me gustan, pero no es algo con lo que yo vaya... No son perfumes con los que yo vaya a consumir. En absoluto. Eh, mm, Leintes sin duda, Ignacio es un gustazo de la muerte, como dice Javier. Pero me refiero a la Valentino Uomo. Ah, vale, Ignacio, es que no sabía que te estaba... No lo sé, en la Intense no tengo ni idea. Yo la que tengo es... Es que no tengo ni idea. No sé, la que tengo es la Uomo normal, sin Intense ni nada, creo, ¿eh? Estas no las he probado, no las he probado. Ahora mismo lo que estaba hablando era de la memo que me ha comentado. Hombre, Quantitative, muy buenas. Mejor Prada L'Homme o L'Homme Intense. Ay, Dios mío. Mm, L'Homme Intense. Sí, me quedo con L'Homme Intense. Básicamente. Es que las Prada, tal y como están conferidas y olvidando la línea ultra mega cara que tienen, son frescas, son muy deportivas, son fragancias muy sport, que sí que pueden vestirte mucho el traje y puedes ir en un momento determinado elegante y tal. Vamos, el traje. Yo, como si estuviese yo vistiéndome de traje todos los días. Pues no, no me da la gana. Entonces, básicamente, yo creo que esas fragancias, tal y como se está confiriendo, y además no tiene nada más que ver, la publicidad de L'Oreal, que es al Jake Gyllenhaal en el catamarán todo el tiempo haciendo deporte, porque no deja de ser un deporte náutico y está haciendo lo que está haciendo. Son fragancias náuticas, bueno, náuticas, esto lo englobo yo dentro del náutico porque es mi fantasía erótico festiva, pero realmente son perfumes muy sport, muy del día a día, muy de trajín, y yo no los considero de otra manera. Luego ya tenemos la otra línea. La otra línea ya sí es otra cosa. Pero la de la chusma, como yo, es una línea deportiva. La chusma estamos usando la línea deportiva. Luego están las otras, entra la Absolute, entran todas estas más top y tal, que son más elegantes, más todo lo que tú quieras. Pero si os dais cuenta, el hincapié real de la firma, ¿dónde se está haciendo? Se está haciendo en las fragancias Sport, no se está haciendo en las otras líneas. Para nada. Para nada. A mí no me salta publicidad de Prada en ningún sitio, de las otras líneas. Me salta de la del Jake Gyllenhaal por todos lados. Pero de las otras no. Muy poquito es lo que sé. Yo por lo menos es muy poco lo que veo. Son las líneas que más visten. Pero me refiero, más visten con traje. Pero es que no todo el mundo. Yo no, de verdad. Es que con esta fantasía de que todo Dios tiene que ir de traje, es que me la trae al pairo. O sea, es que es alucinante. Tener que estar pensando en un puñetero traje, pero de verdad, ¿en serio? Que tenemos que pensar en un jodido traje. Siempre, venga, hombre, que cada cual se ponga el perfume con traje sin traje como le salga del cipote. Y ya está bien la broma. Y tener que estar pensando en el dichoso traje siempre. Y en las oficinas. Es que todo Dios, Cristo bendito, en cualquiera de los países del universo trabaja siempre en oficinas. ¿De verdad estamos en esas todavía? Pero si hace falta ser carca, me he estado quejando siempre de lo mismo. El rollo del traje, el traje y el traje. Pero ¿cuántas veces una persona en su vida cotidiana, normal, chusma, se pone un traje? Si no es para boda, bautizos, comuniones y cosas de estas así. Es verdad, o una entrevista de trabajo y tampoco ya, porque ya tampoco no hace falta ni ponerse un traje para una entrevista de trabajo. Y todo el mundo con la misma mierda del traje. Pensar en las veces que os ponéis un puto traje en vuestra vida. Si no es para casaros o yo qué sé qué. Es que son... a ver, ¿cuánto representa a nivel global en el mundo, en el primer mundo, en el segundo mundo, no en el tercero, por ti con míos, el mundo del traje? A ver, ¿cuánta gente del mundo del traje si además está completamente en desuso? El rollo James Bond está completísimamente en desuso desde hace ya años. Desde hace años.
eso ya ni se lleva. La moda va por otro sitio que no tiene nada que ver con un puto traje. Es que no lo veis. O sea, yo es que estoy flipando. Me quedo flipando con todo esto siempre, porque el mundo de la moda no va encaminado a ir encorsetado en un traje. Mirad las pasarelas, joder. Mirad las pasarelas, mirad la última colección que ha sacado Armani. A ver la cantidad de trajes que hay ahí. Es que, de verdad. Sí, todo lo contrario. Lo que ha hecho Yves Saint Laurent ha sido disfrazar a las mujeres con trajes de hombre. Pero disfrazadas. Pero nosotros, los tíos, no estamos en el rollo del traje ni en broma. Chocolate de avellanas es de invierno. O sea, esa fragancia es completísimamente invernal, Ignacio. Lo que estás poniendo aquí en las notas es completamente invernal y con cierto y determinado toque gourmand. Pero lo que pasa es que está jugado desde el cuero. Sí, yo la he probado. Tírale si le tienes ganas. Ya está. Tírale. No te quedes con las ganas por lo que yo estoy diciendo. Tírale. Dice Sole, por lo menos hace 8 años que no me pongo un traje. Casi siempre voy de pitufo. De Chicho Terremoto. ¿Cómo te va con la decisión que tomaste de ya no ser promotor de las marcas en tus vídeos? Yo, no, a ver, nunca, no es ser promotor si yo no soy promotor ni de nada ni de nadie. El tema está en las botellas. Y dije, no sacaba más botellas, me va estupendo y creo que los vídeos son más dinámicos, más divertidos y cambia la cosa, pero 100%, no tiene absolutamente nada que ver. La cosa cambia, pero vamos, de todas, no tiene, vamos, yo estoy encantado de no sacar una puñetera botella, la sacaré puntualmente, por supuesto, porque sacaré botellas, pero puntuales y cuando me dé a mí la gana. Pero si la saco no va a ser estar así, como un gilipollas con la botella en la mano todo el tiempo jugando para que se vea la botella. A mí nadie me paga, me lo pago yo. O me envían viales mis coleguitas, ¿eh? Pero yo tener que estar así como un pavo con una botella en la mano, ¿pero por qué? Siempre lo he dicho, ¿eh? Siempre. Quien me sigue desde hace años, lo digo. Tengo que estar con el puñetero botellón aquí en la mano, pero ¿por qué? ¿Pero por qué tengo que estar yo aquí con un botellón en la mano? ¿A cuento de qué? Si yo no estoy vendiendo nada, yo estoy haciendo una crítica. ¿Qué voy a tener que estar ahí con el botellón? A mí me da igual la botella, si me la repampinflas y sabiendo cómo huele, yo hago mi trabajo. Son muchos años ya en esto. Yo no tengo por qué estar con una botella en la mano. Qué angustia, demasiado que ya... Bueno, tengo el canal de cosmética, el skincare, no me queda otra, porque es que ahí sí que tengo que sacarlo. Porque ahí tengo que sacar los productos sí o sí, porque tengo que hacer swatch, tengo que presentar cómo es el producto, es otra cosa, pero un perfume que lo único que tienes que hacer puto atomizar, a ver, ¿qué haces? Que para decir qué tal va el vaporizador o cómo es la botella tampoco hace falta mucho más. Pues pones una fotografía y como lo pruebas en tienda, pues dices cómo va el vaporizador. Y terminas con la historia, pero rapidito. Uy, el final de la película que no la estoy viendo. Uy, por favor. Todo ardiendo. Ella corriendo. Esto es un desastre. La casa ardiendo. Ella morirá. Pues si parece que iba a salir por la puerta y todavía le queda no sé cuánta casa por salir de ahí. Por Dios. Nada, aquí no se escapa nadie. Aquí todo el mundo encerrado y... Hombre, han llegado los bomberos. Creo. No sé. Esto es demencial. Es el Dark. Lo que pasa es que ya nos estamos acercando a la hora golfa y va a empezar Dorcel y van a empezar a empujar. Qué gusto. En fin, vamos a ver. ¿Qué me decís por aquí? Suelo ponerme traje para ir a... y en cuanto tal... Di que sí, quantitative. Ay, Dios mío de vida.
Que si voy a seguir con los shorts, sí, porque además no me cuesta nada, no me caliento la cabeza en absoluto porque lo meto en el Opus S, el Opus los saca, les pone el título y ya está. Yo no me caliento la cabeza con nada de eso. Sí, los voy a sacar porque aparte me suben las visualizaciones un montonazo y me traen un montón también de suscripciones. Así que sí, de momento los voy a seguir sacando. Luego cuando me cansen los cancelaré, los eliminaré, pero a mí me están trayendo ahora mismo los shorts, me están trayendo un huevo de visualizaciones. Claro que los voy a seguir. Cada vez que saque un vídeo sacaré los shorts pertinentes y ahí estarán colgados, pero no son shorts que yo haga. Eso lo hace una inteligencia artificial y no me caliento la cabeza con ellos, pero nada en absoluto, ¿eh? Alex, hijo, pues escúchame, si tienes las 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 fragancias estas, mírate las árabes, tío. Mírate las árabes que estoy reseñando y decide y ya está. Así que tampoco tienes que darle más vueltas. Pero la Reserve Privé para 35 grados al final se te pone un poco pesadica. O cómprate algo barato de... A ver, si te apetece para ocasiones especiales, cómprate algo para ocasiones especiales. Pero para el día a día y estar dándote de tralla, compra cosas baratas. Yo con esas temperaturas jamás en verano me pongo perfumazos ni nada de eso. Voy cómodo, voy fresco. No quiero estar atosigado cuando tengo algo de me quiero ir de fiesta, tengo una cita, yo qué sé, cualquier cosa, queda con alguien en el Grindr, pues cojo y me echo cosa potente. Pero si no, que leches, tío. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? De verdad que no, que no, que no, que pasando del tema. O sea, lo digo de verdad. Ve cómodo. Y no te quiero decir nada porque yo soy muy cítrico en esto. Me encantan los cítricos. Y es que es así, pero tampoco es cuestión de que estés tirando el dinero con perfumazos. Y además, estos que no son tampoco excesivamente caros, si encuentras buenas promociones, que siempre los hay en las perfumerías, o hasta incluso online, el Reserve Privé y tal, lo encuentras a buen precio. Pero es que para el día a día no te sirve un Reserve Privé y con climas tropicales, cálidos y tal, con las humedades, es que es tirar el dinero. Lo puedes utilizar de forma puntual y porque te coge, porque te gusta y todo esto. Pero de otra forma, la verdad es que no. Échate lo que te guste. ¿Te gustan los cítricos? Pues tírale a cítricos, pero cosa que sea barata. No tires a movidas caras. Ay, qué cosa más bonita de película que ha terminado ya. Seguro que habrá segunda, tercera y cuarta parte. Ya está, ya ha empezado el guarrerío. La Turati Blue de Iconic, Citrus, Cedro, etcétera. Hay muchas. La Turati Blue me gusta un montón. Y la marrón también. Pero la marrón es más... es más de invierno. Es más de invierno. No sé, mírate las reseñas y píllate una árabe de estas que estén baraticas, que sean fresquillas, que no tiene por qué tener oud ni nada de esto, ni estar emborrachando de la existencia y la vida. Y ya está. A los que dicen que este perfume va para salir de fiesta con cócteles, este otro para hacer las románticas con mariscos y ese rollo, y otro para para zumbarme a la vecina, ¿no te jode? ¿Qué usuario? O el vecino, mejor. Dice, ¿qué usuario? Escopeta recortada directamente inyección. eh, Cada uno tiene... A ver, vamos a ver. Tampoco... No voy a atacar a ningún compañero, ni muchísimo menos. Pero cada uno pues tiene su rollo, tiene su... Tiene su... No sé cómo... Tiene su... Vamos a llamarlo, que no es, pero vamos a llamar línea editorial, ¿no? La línea editorial del folleteo, de la seducción, del más simpático del universo, aunque no se tenga gracia. Cosas de estas así, ¿no? Pues cada uno pues tenemos lo nuestro, ¿no? Y... Y sí, pero es que esto ya es... No sé, yo no... A ver, es que es la diferencia básica de yo gasto mis bromas, pero porque busco dinamismo que la gente se lo pase bien.
Pero es que esto es la diferencia, cuando empiezan con esos rollos, la diferencia de ser un reseñador a lo que yo considero ser crítico de perfumería. Que dices las verdades como templos, o como tú las puedes entender, pero haces una crítica. Esto es como crítico de cine, o un crítico literario, lo mismo, un crítico de arte. Me da igual. Ellos no salen con los cuadros al lado, por Dios, que tú imagínate ahí, con las meninas al lado. ¡Hombre, Marco! Muy buena, Bonico. Entonces, por eso digo que cada uno tiene su rollo, tiene su historia y pues bueno, pues si les sale bien y les funciona, perfecto. Pero es que yo no sé cómo hay gente que puede creerse semejantes tonterías. Porque es que yo para mí todo esto son gilipolleces. De verdad. Es que para las citas el no sé qué... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Que eres violator o qué? Es que... Pero para las citas, si a las chicas le puede gustar o no gustar el perfume. Si a quien le tienes que gustar es a la chica o al chico, a quien sea, pero por ti mismo, no por tu olor. Hombre, si es por tu olor, mejor, por Dios, no vas a ir apestando a sudor, yo qué sé, o a chubaca. No, pero que ahí estas tonterías de las citas y ay, esto para salidas al campo románticas, yo sé, pero estoy inventando esto para tener una tarde de amor encelada en el Hotel del Cisne allá en Lima. Pues no, no, no. Limpieza, pulcritud y a todo el mundo no le tiene por qué gustar tu perfume. Y las citas te pueden salir como el culo, como el ojete, porque no es por nada por el perfume, pero a lo mejor no puede tener la culpa. La culpa la puedes tener perfectísimamente tú. ¿Qué me dices, chiquillo? Muchas gracias por ese super chat. Dice, una pregunta, ¿Altane sirve para diario? No. No, no sirve para diario. Sirve para lo que sirve. Y eso no es un perfume, te lo tengo que mandar. Estoy apartándote ya. ¿Cuándo fue? Ayer ya estuve apartándote viales para mandarte, ¿sabes? Así que, pero no, Altane no te sirve, tío. Altane no, Altane es más de invierno. Es de invierno, pero, a ver, pero es que no es versátil, porque es que es muy de invierno. O sea, es para invierno con frío, pero como te metas en calores con Altane, pues vas a ir borracho. Vas a ir borracho. Vas a ir borracho. Como ya he probado Arabians Tonka, me gustaría tirar por Altane próximamente. Yo no me la jugaría con Altane porque es muy potente. Por lo menos lo que yo tengo es potente. Y no es para siempre. O sea, es para... A ver, siempre apetece echártela, porque apetece echártela, pero es que claro, esas densidades no te valen para el verano ni con calores. Eso es como decía antes, me parece quién ha sido. No sé quién ha sido, Rubén. Creo que ha sido Rubén. Con calores, tío, y nosotros que vivimos en el arco mediterráneo, macho, aquí hace un calor que te mueres, tú te pones un Altane y al final terminas muriéndote como una cucaracha si te lo pones en verano. O sea, es que es verdad, es que es así. Muchísimas gracias, Bonico. Te voy a poner los aplausos, por Dios, espérate que te voy a poner los aplausos que los tengo abiertos. Y va un día que esto suena medio bien y la iluminación parece que está correcta. Hoy la iluminación está correcta. No hay alteraciones de movimiento ni de nada prácticamente. Y estoy con la cámara antigua, que no me he traído la Logi. O sea, la Logi la tengo aquí, pero no la he puesto. Tengo la... Venga, vamos con los aplausos. Y bebo agua. Muchas gracias, Resalao, por esos superchats. Ahí voy a ponerte los likes en las tarjetas. Que eso sí que lo puedo hacer, hombre. Aquí y ahora aquí. A ver si se amplía y salen las tarjetas. Y te doy like a las tarjeticas también. Ahí está. Perfecto, ahí mi Marcos, ya está. Dice que te lo cité. Brummel, porque en las distancias cortas es donde una colonia de hombre se la juega. Brummel, mejor cuanto más cerca. Ya está.
¡Hala! Ya te lo he dicho, chiquillo. Pues esto te lo puedo decir yo en la intimidad también. No, orgaz. No, no. En la intimidad no. Mi crío, mi chiquillo, yo puedo ser tu padre. Que es que puedo ser tu padre. Bueno, en fin. Que. A ver qué pasa por aquí arriba. Que sé cosas. Hay cosas que no he leído. Hola María, Lucía, ¿qué tal? Muy buenas, Bonica, bienvenida. También tiene la chanson du Haut Lemon, la mar de económica y muy disfrutona. Sí, pero es que yo no sé dónde es, pero la Lemon la tengo yo aquí. Tengo ya la botella que va por debajo de la botella está cascada casi. Le queda nada. La Lemon la tengo también aquí, la uso muchísimo. Sí, eso ha triunfado este año. La Lemon ha triunfado. Y estas de los botecicos estos pequeños que me regalaste, Soren, eso es brutal. Pero es que son firmas que seguramente no van a llegar a América. Pero es que son muy buenas, muy buenas. Para estar atizándotelo así a muerte sin problema porque cuestan 4 perras. ¡Fua! Madre mía. Antonio, que si he probado. No he probado nada de estos. Me da igual. Dice, les metió la mano Curdy ya al trabajo de Mashi. Yo qué sé. No tengo ni idea, la verdad. No me preocupa en absoluto ni Kurdijan, ni Demacy, ni nada que tenga que ver con Louis Vuitton. Y menos en el sector de la perfumería, al menos de momento. Cuando saquen y de las líneas altas, menos aún. Me interesa lo que pase con los perfumes de la chusma, que es donde yo pienso entrar siempre. Puntualmente entraré con algo de lo que tengan en la línea alta, pero será puntual. No me interesa lo más mínimo. El señor Kurdijan me aburre y creo que está demostrando que no es tan buen perfumista como supuestamente se nos ha vendido siempre desde que salió este tío. Que yo ya lo he pillado en muchas renuncias de cosas que tiene que son absolutamente un ascazo. Hombre, claro, tango sí, tango es para estar metiendo y empujando o ser empujado, depende de los gustos de cada uno. Yo ahí no me meto, viva, yo soy activo, o sea que no nos flipemos. Pero que cada cual que haga lo que quiera. Pero ya te digo que la tango mola un montón, me gusta mucho, mucho, mucho tango. Eh, Dice, yo para eso tiraría de recortada. Bueno, pues ya lo sabes, no te metas a ver esos canales. Te vienes aquí y me das muchos likes. Y ya está. Quantitative. Tango cuando... A ver, Tango es un perfume que tiene... Es potente, tiene consistencia. Yo en verano mejor por la noche y para el licoteo salvaje aparece. Pero que te lo puedes poner cuando te venga en ganas. Siempre volvemos a las mismas. Los perfumes, depende de cada cual, se lo pone cuando le viene en gana. Hay gente que tolera muy bien los perfumes hiper mega potentes y otra gente que no los tolera. Y ya está. Si es lo suyo. Si todos estuviésemos usando el mismo tipo de perfumes, en la vida sería un aburrimiento. Pero es que cada cual que use lo que le venga en gana. Yo los sitúo en una cosa, atendiendo también a las potencias y que efectivamente yo cuando estoy probando y testando hay veces que digo, uy, me está mareando mucho este perfume, ¿no? Y son cosas que entro en valor y que sopeso a la hora de tal. Pero que cada cual se ponga según pues en su capacidad de aguante los perfumes cuando le venga en gana y según les funcione en piel. No todas las pieles son iguales. No es que no sean iguales, es sobre todo por la higiene corporal. Las bacterias son felices con la mierda. Es que es así. Son un vicio esas botellitas y sabes que tienes más cositas aparte de los perfumitos. Hombre, claro que lo sé. En Consum tienen un montonazo de cosas de esa misma firma. Es que no me acuerdo el nombre de la firma. Pero de esa misma firma, de Fruit no sé qué, es Fruit Company, ¿no? Tienen cremas hidratantes, hay de todo. Tienen body mist. Es que hay de todo, de todo, de todo, de todo. Hay de todo. Tengo que probar cosas, pero eso ya me lo llevaré para el Orgaz Skincare. Me lo llevaré al canal secundario del Orgaz Skincare y ahí que lo meteré. Os recuerdo también que tenéis... bueno, espérate, ya aprovecho y os pongo que efectivamente los dos canalcicos... A ver, espérate. Esto lo tengo yo aquí... A un segundito. Aquí...
A ver. Voy a abrir una pestaña nueva, si no, no voy a entrar. Y quiero coger el enlace ya que tengo los dos vídeos nuevos. En el canal, aquí, ver tu canal. Orgaz Skincare, aquí está. Probando novedades, los mejores consejos para Antonios. Todas aquellas personas que no sepan, les he denominado Antonios como un compañero al gimnasio, que no sepan cómo aplicarse las cremas y todas estas cosas, pues este vídeo está dedicado a los Antonios. Todos los Antonios del universo. Así que ahí vamos. Uy, no me he dado like. Pues ya está. Vamos a poner esto aquí, que este es el perfume de el Orgaz Skincare. Espérate que yo estoy perdido ahora mismo. Venga, a ver, aquí la emisión. Este es... nuevo vídeo. Con el micrófono aquí es que no hay quien escriba. Vale, control V, ahí está. Ese es el vídeo del Orgaz Skincare. Y luego el vídeo de... abro pestaña nueva, YouTube, el vídeo de Orgaz Talk, que está... a ver, aquí, mi canal. Amplío. No, espérate que me salta publicidad y no puedo copiar el enlace. Si no, me copia el enlace de la publicidad. Ay, venga, ahora aquí. Copio la URL del vídeo. Y esto, no gracias. Y... este lo copio aquí, que es... Orgaz Talk Audio a... ahí está. Bueno, y Louis Vuitton, claro, por supuesto. Ahí está. Esos son los dos vídeos nuevos que hay en los otros dos canales, que me curré yo ayer y los edité ahí a tope. Y bueno, uno lo he publicado hoy y el otro lo publiqué ayer porque ya si no, no me da la existencia. Marcos, ¿qué me cuentas? Espérate, Bonico, que me tengo que pasar al dashboard porque si no, no leo. Si encuentro el dashboard. Vale, el chiquillo del Soren no me ha escrito nada por aquí. Perfecto, yo me quedo tranquilo. Aquí, a ver. Pues la verdad es que el Arabian Tonka me lo eché este invierno hasta para ir al baño, por decir algo. Aluciné mucho con él. Por cierto, ando perdido con los shorts. No sé a cuáles se corresponden los vídeos. Está en la descripción todo. Mira las descripciones. En las descripciones tienes los nombres de los perfumes. Como sé que son títulos para enganche, en las descripciones es donde viene el nombre. Las descripciones son todas iguales. Lo que hago es que hago un copia-pega de las descripciones y las pongo en los shorts. En las descripciones de los shorts vienen los nombres de los perfumes. Ahí lo tienes todito, todito, todito. Muchísimas gracias por ese super chat. ¡Ole! Ahí, super bestia además. Que voy a coger, ya te voy a dar el like al tarjetón por un lado y por el otro. Venga, ahí va. Espérate un segundito, cariño. A ver, ya está. Ole, ya tienes todo ahí, todo valorado. Y los aplausicos. Mira las descripciones. Por cierto, es que también en estos últimos, como los he hecho esta tarde de prisa y corriendo, tengo que hacer también las traducciones en el inglés. Que no están hechas, creo. Tengo que mirarlo. Y eso, pero que viene todo en la descripción. La descripción siempre viene el nombre del perfume. Porque sé que como se hace en automático, lo hace una IA, ahí no viene nada. Me pongo a leer muchas veces y digo, pero la gente no va a saber ni de lo que estoy hablando. Y entonces en la descripción es donde pongo el nombre del perfume. Que igual cojo, cambio el título y lo pongo en el título. Pero vamos, es que los títulos si no van a perder ese rollo de clickbait que tienen. Que la IA les pone esos títulos que yo digo muchas veces, vaya pedazo de clickbait, colega, vaya pedazo de clickbait. Pues sí, la IA es un poco clickbaitera. Pero que bueno, yo encantado de que haga clickbait la IA. No me voy a andar yo con mucho tiquismiqui aquí. La IA, perfecto, que haga lo suyo. Muchas gracias, Bonico. Segundos aplausos que sabes tú mejor que nadie, que son los mejores. Para ti, hermoso. Muchas gracias, Bonico. Muchas gracias, Resalao. A ver, venga, os sigo leyendo. Son un vicio. Me pillé Intense. Oye, riquísima, pero no dura mucho, ¿no? No sé cuál es...
eso de que han de macerar y tal. Sí, claro, hombre, claro que tienen que macerar. Viva las fragancias para la chusma. Y, hombre, que vivan, que vivan. Las fragancias todas tienen que macerar. Todas, toditas, todas. Todas. Bueno, algunas no. Los polvos y es no, los polvos también tienen que macerar. Las que hacen con polvos también tienen que macerar. Primero se hace el mezclado. El mezclado también tiene un proceso de... cuando se hace el mezclado de todos los aceites y todo el follón, tienen que estar ahí también, dale que te pego en reposillo o ahí haciendo mezcla, haciendo la mezcla. Y luego ya después del todo el tema del proceso de la mezcla se pasa a la maceración. Y es cierto, tiene que macerar. Lo que pasa es que hay muchos listos que dependiendo de las prisas que tengan, pues aceleran los procesos de maceración y lo que realmente debería de tardar pues 2-3 meses, pues en un mes y como mucho, por no decirte 20 días, los sacan a la venta. Que la maceración no es la misma de la botella, porque en la botella no se macera un perfume. En el momento que ya está con el oxígeno entrándole ahí todo el rollo, pues entra en oxidación, no entra en otra cosa. El perfume se echa a perder, los componentes se van degradando. Pero que sí, es cierto, todo tiene su maceración, tiene su mezcla, su maceración. Pero la mezcla también se llevará como un mes y pico solamente en la mezcla. Ahí dale que te pego perico al torno en la mezcla un mes. Y luego en la maceración, pues lo ideal sería que estuviesen de 2 a 3 meses más. En total serían 3 meses. 3 meses. En total, entre la mezcla y la maceración, unos 3 meses y algo. Cuanto más mejor. Pero vamos, que sería eso. Lo óptimo sería para sacar el producto serían 3 meses. Lo óptimo, lo óptimo. Más esto ya cuando yo saqué mi perfume lo dije, son unos 3 meses. Quantitative. Lo he dicho muchas veces, no hay ninguna indiscreción. Soy youtuber a tiempo completo. Yo vivo de YouTube. Bueno, vivo de las redes, claro, pero yo vivo de YouTube. Esta es mi chamba. Como dice Mr. Félix, esta es mi chamba. Yo gano de esto. La letra que pones, no sé si lo transcribes tú, a veces hay algún error en las letras. Eso lo hace la IA. Eso lo hace la IA, chiquitín. Yo ahí no hago nada. Uy, te tengo que poner los corazones también, ahora que me he dado cuenta. A ver si cargan los corazones en las tarjetas. Que no te he puesto los corazones en las tarjetas. Eso lo hace la IA, lo hace todo artificial. Yo no hago nada. No hago nada de nada de nada. No hago nada de nada. Cuando tengo tiempo superviso qué es lo que pone y puedo hacer algunas correcciones, pero otras veces no. Entonces, pero eso lo hace todo la IA, ella mismamente. Ella escribe sus cosas y pone sus... Lo hace todo ella. Yo no hago nada. Nada, cero. No me complico. Que no. Encima, como me paso todo el día editando como una bestia, me voy a poner... Que no, hombre, que no. Calla. Y te voy a poner, claro, por supuestísimo, los likes también aquí. ¡Claca! Like. Y el like allá. A ver. ¿Dónde está el like de chiquillo? Espérate, que esto es en otro sitio. Me tengo que poner por aquí. Esto lo cierro. Y este like aquí. Ya carga. ¿Ha cargado o no? ¿Por qué no carga? ¿Me he equivocado? No, está bien. Está bien, ¿no? ¿Ha cargado el like? Ahora. No ha cargado. Es que digo, si no ha cargado el like, sí, ya ha cargado. Es que no me fío. Lleva un poco de retraso esto. Digo, a ver si no carga el like. Sí, ya están todos los likes y todo cargado en la tarjeta. Y ahora lo que toca es un aplausico. Venga, hombre. Y bebo agua. Tengo la garganta súper seca. A ver qué pasa por aquí. Vale. No lo digo porque si no, igual me escuchan y puedes salir mal parado si alguien escucha lo que pueda decir. Entonces yo me callo, no digo nada. Me callo la boca. Voy a poner los aplausos aquí y aquí. Bueno, pues ya pongo dobles aplausos, ¿no? Voy a pongo dobles aplausos porque Marcos ha mandado otro superchat ahora. No me da tiempo, pongo los dos y ya de paso los voy leyendo y poniendo los likes. A ver, aquí. Ahí vamos.
Venga, el me gusta por un lado y el me gusta por el otro. Ahí. Así que me gusta a mí. Hala. Y aquí que pone... Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Bonico. Muchísimas gracias, Resalao. No, que para mí no es ningún trabajo, que lo hace todo la inteligencia artificial, que yo no hago nada, que no. Si ella se encarga de recortar los vídeos, ella lo recorta todo. No hago ni el huevo, lo único que hago es descargarlos y subirlos y poner la descripción. No hago otra cosa, ¿eh? Que no hago otra... Si no les pongo ni hashtag, no le pongo nada. Le pongo el título que tal cual viene, le hago alguna modificación al título, eso también lo hago. Tengo que revisar los títulos que he puesto hoy, la IA, pero... que no hago nada. Igual le meto algún... Tengo que mirarlo porque igual siempre me gusta poner algún emoji o alguna tontería de estas, pero yo no hago nada. Eso lo hace todo el cacharro ese. Lo único... Calla, que yo... Que Marcos, que no me complico la existencia, que no puede ser. Bastante me complico la existencia con hacer mi trabajo, como para encima complicándomela haciendo shorts, que no. Ya, bueno, Gerard Dura... que tiene el canal también, me dijo, nene, ¿por qué no haces esto? Que está la IA y tal. Digo, pero es que esto será de pago. Dice, no es de pago, sí que te sale la marca de agua, pero no hace falta. Y yo le hice caso a Gerard, más gracioso que todas las cosas. Digo, el Gerard. Y para adelante, pero así. Bocata de atún. Un saludo, Martín, que sé que estás un poco pachucho, bonico, guapetón mío. Y creo que además se iba de viaje. A ver, ¿qué pasa por aquí? Dice, pero en la botella de cristal, entonces no. Aquí, la maceración se hace siempre en unas condiciones controladas. No se hace en una botella. En una botella, una vez que la abres y hace flus, ya estás, el producto ya se está empezando a caducar. Si no se caduca antes, claro. Eso ya también te lo digo. Vamos. Baby Cat, ¿crees que vale la pena? ¿Para dónde tira? ¿Es verdad que se parece a Rosendo Mateo 5? Pues mira, escúchame, Baby Cat está reseñada en el canal. Yo no hago reseñas de los vídeos, porque para eso están los vídeos. Te ves la reseña y tiras para adelante. Pero vamos, que Baby Cat no se parece a Rosendo Mateo 5, solamente lo digo. Pero mírate la reseña, que está hecha la reseña en el canal. Sí, quantitative, aquí todo el mundo es unos gorrones. Todo el mundo pegando la gorra aquí, sin tener en cuenta que el hogar está trabajando y defendiendo el pan de su casa. Que no hay manera, de verdad. Por Dios. Yo era, de todas maneras, no necesito... Ah, vale, eso ya te lo he leído, Marquitos. Vale, perfecto. Hola, Júpiter, ¿qué tal? Muy buenas. Baby Cat, curiosidad... Vale, esto ya está. Me parece que ya os he leído todo, ¿no? Ignacio que se ha comprado la Immensité, ¿no? Porque me pillé Immensité. Oye, es riquísima, pero no dura mucho. La Immensité. Ay, esto es que no me he dado cuenta de que has puesto lo de la Immensité. No. Escucha, que hay un par de la colección de Louis Vuitton que sí son potentes, no son Beast Mode, pero que aguantan un montonazo de horas. Pero estas que yo estoy sacando, es que es zona de confort, no duran nada. Es que no duran. Es que es una flipada. No duran nada, duran poquitas horas. O sea, vamos a ver, dentro del estándar, para lo que valen, deberían de durar 8 días. 8 días sin ducharte. Ahí, guarreado hasta la existencia. Pero no, son fragancias que no tienen una performance excelsa, ni muchísimo menos. Que va. Las Louis Vuitton son lo que son, entran dentro de lo que se supuestamente quieren denominar el recreo olfativo. Pero escúchame,
Que por eso digo que está la chanson duo, esta de limón, están las las de ¿cómo se llama? Las Fruit Company, y hay muchísimas económicas que le pegan 40 patas a todas estas y que además huelen hasta incluso más rico. Lo que pasa que claro, estás usando una Louis Vuitton que te gastas una pasta en ellas. Sí, el esnovismo ya sabemos de lo que va, pero no hace falta, no hace falta. No hace falta gastarse tanta pasta para esto. Eh, Hola Sergio. Ay, no, 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 no. Inmortal, no Inmensité. Ah, vale, pues entonces, ¿qué he leído yo? Yo ya se me está yendo la cabeza, madre mía, qué barbaridad. ¿Dónde está? ¿Has puesto Inmortal o Inmensité? Habrás puesto Inmortal. No, has puesto Inmensité. Vale, vale, es que has puesto Inmensité. Has puesto Inmensité. Has puesto Inmensité. Vale, el Inmortal. Bueno, pues si ya sabes lo que es el Inmortal. Es que son primas hermanas. Son primas hermanas. Tiro para abajo. Pero dame un segundo porque esto se me está aquí aturullando un poco. A ver si me hace caso el dashboard, que se me ha aturullado. Se me ha vuelto así como un poco loco. Viva la vida loca. Aquí, OBS, que es más grande la letra, si no, el otro no lo leo. Eh, Inmortal, sí, sí, se me fue la pinza. Ay, estás pensando en la inmensidad, chiquitín mío. Me da igual, Sergio, da igual la que sea. A mí, lo he dicho muchas veces porque además en algún directo que otro me he marcado aquí unos speech bastante largos con respecto a lo que es Hugo Boss Coti. Eh, y lo he dicho siempre, o sea, dentro de todo lo que van sacando, pues hay cosas que están mejor y peor, pero no son buenas fragancias. Lo que no, de verdad no puedo entender es cómo es posible que una empresa como Hugo Boss, sabiendo mejor que nadie cómo les van las ventas dentro de Coti, que están fatal, por mucho que quieran vendernos la burra, esta gente no vende una mierda, de verdad lo digo en serio, que no, que no, que no, que no. Os puedo garantizar que yo no sé cómo han renovado por 20 años más la licencia con Coti. Pero están locos, estos alemanes están loquísimos. Yo hubiese salido por patas de allí, a no ser que le hayan hecho una ultra mega contra oferta. Gracias, Carlos, por la suscripción. Una contra mega oferta. Eh, yo no lo alcanzo a entender, de verdad. Es que no lo alcanzo a entender. Porque deberían de haberse ido. Son aburridas. Es que al final hueles unas, hueles las otras y al final siempre te queda luego el mismo secado en la mayoría. Y a mí no me gustan, ¿eh? Y siempre, y cuidado porque he reseñado Hugo Boss que están muy chulas, ¿eh? Que están muy chulas. Pero últimamente lo que pruebo creo que son trabajos menores, ¿eh? No, 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 no. Y cuidado porque además daros cuenta de que llevo tiempo que no he reseñado una Hugo Boss en condiciones, ¿eh? No voy a comprarme ninguna Hugo Boss más en la vida. La reseñaré porque tenga un vial, porque me la pruebe en tienda, porque haga una review de esa fantasma y tal. Yo no pienso comprarme una Hugo Boss más. Bueno, por lo menos estoy seguro que durante 20 años no me la voy a comprar si es que yo duro 20 años, que yo creo que no voy a durar más de 20 años. No me voy a meter ya en los 80. Bueno, no sé. Con un poco de suerte y en mi familia son longevos, pillo yo algo. Pero vamos, como he llevado mala vida y he fumado, no sé lo que duraré. Hombre, Watchmaker, ¿qué tal, hermoso? Eh... Gracias por hacerte Patreon. Mira, te voy a poner un aplauso y todo. Te voy a poner un aplausico. A ver, ¿dónde estás? El aplauso, aquí. Te pongo el primero. Muchas gracias, Mónico. Nuevo Patreon. Bueno, y Luz Pazos también, que se ha hecho miembro del canal. Miembro del canal ahí, a tope, la chiquilla, la Luz Pazos. Ole, ole, ole. Muchas gracias, bonicos, ahí dando el apoyo al Orgaz junto con el Marquitos. Ole. Y...
Madre mía, Sergio, hijo, perfumes frescos en el canal tienes últimamente los que quieras, de verdad. Mírate los vídeos, campeón. Mírate los vídeos. Si es que hay un montonazo. Porque hemos salido del puñetero verano. Y este verano yo me he dedicado solamente a hacer perfumería fresca, creo. Habrá alguno que sea más denso y tal, por supuesto. Sobre todo cuando me he puesto a reseñar los perfumes árabes que me han mandado Soren y eso, pero y bueno, y los Discovery Set que me ha mandado Robertico y Cristina y tal, ¿no? Y Wendigo, voy a tener que mencionarlos a todos, Clemente, pero que de verdad que está el canal plagado de perfumería fresca, súper chula. Y para ir ahí con los huevecicos fresquitos, y guay. O sea, no le peguen más vueltas. Podría decirte un montonazo, pero es que no tiene sentido. Mírate los vídeos y tú decides. Es que están ahí. Además es que tienen muy poquito tiempo, ¿eh? Es que a nada que te pongas a mirar, estás sacando perfumería fresca, pero a saco, ¿eh? En este canal no sé otra cosa, pero perfumes frescos, más frescos que yo. Que yo estoy ya, yo ya estoy pocho. Yo ya voy para abajo. Tengo así como, ahora mismo me encuentro que tengo un repunte, pero sé que mañana igual estoy así, y estoy tan arrugado y asqueroso, y me estoy echando más cremas que nunca. Ahora que he terminado el verano y hace un poco más de fresco, me estoy echando cada crema. Estoy embadurnando entero. De hecho, me he embadurnado antes de empezar el directo, y cuando termine me embadurnaré otra vez. A ver si me resbalo yo mismamente conmigo mismo como si fuese un delfín. Eh, Pues la Prada L'Homme Intense de L'Oreal está tan floja como dicen. No tengo ni idea. No las he probado. No las he probado, no las he vuelto a probar. ¿Sabes por qué? Porque cuando he ido a tienda a probarlas, los tester que habían no habían sido cambiados. Y son los mismos de Puig. Porque yo hago así y miro dónde están hechos los tester y el tiempo que tienen y tal. Y no las he probado todavía. No sé si hay diferencias o lo que puede haber. Compraron la formulación, vuelvo a repetir porque lo he dicho al principio del directo. Compraron la formulación, Carlos, pero yo ahí no me meto porque no. No. Un segundo, vale, ahí está. No me meto porque. eh, pues por eso, mismamente. Porque no sé lo que han hecho, no los he probado. Entonces, no sé cómo están las reformulaciones. No tengo ni pajorrera idea. No tengo ni pajorrera idea. Sin pum. Es lo que hay. Y es cierto. Pero las formulaciones se compraron todas, ¿eh? Además, es que esto sí que es algo que me dijeron directamente desde L'Oreal, ¿eh? Los contactos de L'Oreal que tengo me lo dijeron. Que, que se hicieron con todo. Se hicieron absolutamente con todo. O sea, y entiendo también que la propia perfumista, porque creo que es una perfumista la que hacía todo esto, lo tienen todo agarrado. O sea, vamos a ver, si no agarra L'Oreal, dime tú a mí quién va a agarrar. Madre mía. Si ellos no agarran nada. Uy, que parece que se me dio la conexión, dice aquí. Uy, el señor me ha castigado por malo. A ver, que cargue. Perfecto. A ver si carga. Ahí está. A ver, un segundito. Aquí. Sí, a mí también me pasó lo mismo con los testers, por eso lo pregunto. Claro, es que no las he probado, porque lo que había de L'Oreal está con el tester de Puig, entonces no me fío. Cuando se acaben los testers de Puig, que yo no sé cuándo podrá ser, porque para que la gente, de verdad, oye, una cosa, yo no sé en vuestras ciudades, lo digo en serio, no sé en vuestras ciudades. Aquí yo voy a las perfumerías y la zona de perfumería sí que hay gente, pero está echándose el perfume y no se llevan una mierda. Ahora, cuando vengan las navidades y tal, está claro que sí, que se va a potenciar todo esto. Pero yo voy a las perfumerías y veo, lo digo siempre, mucha gente comprando higiene, mucha gente comprando color, maquillaje, pero lo que es perfumería... ¡Bah! Madre mía, Virgen Santa. Y mirar que en el espacio mediterráneo exactamente igual, ¿eh? Voy al espacio mediterráneo, me pongo a mirar así, hago así, miro para dentro de las perfumerías y digo, si es que no hay nadie. Hombre, a ver, yo entiendo que voy
normalmente a horas un poco tal. Pero es que cuando voy a horas punta, como fue hace 2 fines de semana, me parece que estuve en Espacio Mediterráneo, que pasé por la puerta del Drunis y dije, sí, hay gente, pero miré el lineal de todo lo que es la perfumería y no había gente, habían 3 4 personas ahí mirando, pero nada. En fin, que no sé, pero yo creo que la gente está comprando perfumes árabes por todos lados. Porque no había nadie. Se habrán aprendido ya el rollo de que efectivamente en las tiendas lo tienen todo más caro. Vas, lo pruebas en tienda y si no, pues coges y si ves el precio más barato online en el móvil, pues lo compras online. Y no te lo compras en la tienda. Porque esto es así. Eh, Atlas de la Tafa y es de Chusma, muy muy bueno y fresito. Claro que sí, por supuesto, ya te lo digo yo, que el Atlas de la Tafa huele que te mueres. Eh, es que me estoy pensando la opción de comprar Immortal de Manzana Alhambra. Sin embargo, al ser compras ciegas, no sé si jugármela o no. Por encima de algo del estilo de Dolce Gabbana Light Blood Intense. Ah. Dice Soren que sí que ve movimiento en las tiendas. Pues yo en estas no estoy viendo movimiento alguno. Fatal, fatal. Desde hace ya tiempo, ¿eh? No estoy viendo mucho movimiento. Espero que todo se mueva un poco más, pero las economías no pintan nada bien. No pinta esto nada bien. Y encima Hacienda subiendo impuestos y el gobierno subiendo impuestos cada vez más y los sueldos quietos parados y los youtubers aquí echando horas como subnormales sin parar de venga a echar horas, venga a echar horas, venga a echar horas para ganar una mierda. Pues así nos va a la mayoría. Fatal. Pues escúchame, Immortal merece la pena. Está muy guapa esa fragancia, ¿eh? Míratela, mírate mi review, Sergio, y tomas la decisión que quieras. Si no, pues te vas a la review de otro, donde te diga que es para irte a comer marisco y luego meter el cipotín en donde quieras y tener un orgasmo súper fuerte. Pero mírate mis reviews y por lo menos otra cosa te garantizo, reírte te vas a reír. Espero, espero. Uy, se me sale una gotita por aquí. No, no, no que se ve. No. Ah, no, que no se ve. Ah, vale, pues entonces, ¿cómo te leo? Yo estoy un poco afectado, ¿eh? Tengo que decirlo, llevo muchas horas ya delante de un ordenador y voy a contar hoy un poco cómo ha sido el planteamiento. Ayer me pegué una paliza tan grande a grabar que hoy ha sido. Y. Que tengo que contarlo. Que he estado malo en la pierna izquierda porque al hacer CrossFit, porque yo soy muy bestia, voy todos los días al gimnasio y voy 2 veces al día. Me quiero poner hecho un toro, lo siento. Yo, esto de estar ya con mi edad, cuerpo escombro y una mierda. Así que estoy luchando contra el cuerpo escombro y lo estoy consiguiendo. Porque yo me miro al espejo y cada día me gusto más. No tengo abuela, no tengo abuela, no. El caso que voy 2 veces al día. Explico un poco cómo fue el tema porque he estado muy jodido, ¿eh? Resulta que en la clase del CrossFit nos pusieron unos cajones. Hay cajones que son sólidos de madera y hay unos cajones que son altos y tienes que saltar encima. Y hay unos cajones que son de como una especie de goma espuma muy dura. Quien haga CrossFit sabe lo que estoy hablando. El caso es que no había saltado jamás en la vida antes encima del cajón de goma, que no es goma, que es una goma espuma muy dura. El caso es que apoyé mal el pie izquierdo en el cajón de goma espuma, por llamarlo de alguna forma, porque no sé cómo se llama ese cajón. El caso es que apoyé mal, luego me tocó el salto al suelo, pero no me hice daño en el salto al suelo, me hice daño en la subida. Con el apoyo, como no quedaba, al no estar rígido, se me fue el pie izquierdo, o sea, me tambaleó y
me fastidié la pierna y me hice contractura de gemelo, pinzamiento del nervio ciático y ¿qué fue lo otro más? No sé qué, en no sé dónde. Bueno, el talón de Aquiles también, me lo pillé todo de golpe y he estado como una semana chungo, pero chungo que veía las estrellas. Así que no estaba cojo, he seguido yendo al gimnasio, el gimnasio no me lo dejo porque además el fisio me dijo, un saludo José, es buenísimo. Me dijo que de abandonar el ejercicio nada, que no hiciese ejercicio de pierna, que sí que hiciera mucho estiramiento, pero que no hiciera ejercicio de pierna y que empezara progresivamente a hacer bicicleta y cosas así como más suavitas para luego ya pasar, porque claro, pesas no puedo trabajar las piernas, yo estoy acostumbrado a meter 200 kilos en la prensa y no es coña, y algunas veces más, pero bueno, de media unos 200 kilos, no voy a ir yo aquí de más papitas que el papa, pero de media unos 200 kilacos ahí en la prensa y con la pierna jodida, igual hago así y me quedo ya ahí, como si fuese la sustancia, y todo espachurrado, hecho un desastre. El caso que lo he pasado muy chungo es muy alico, tengo que decirlo. Lo cuento aquí compartiendo mi vida privada. Pero ya me he recuperado, tengo que ir ya poco a poco paulatinamente. Entonces por eso digo que estoy como más en reposo, salgo a pasear tranquilamente como los ancianos a los perros y me paso todo el tiempo tumbado con una almohada en la pierna, manteniendo la pierna en alto para que el músculo, el no sé qué rollo que me contó, pues la cosa esté toda bien. Bueno, el caso que estoy bien ya, estoy recuperado y esta semana que viene ya empezaré otra vez con mi doble sesión de gimnasio. Me voy a poner como Conan, coño. Bueno, a ver, ya he contado esto. Vale, venga, vamos a lo siguiente. Si no, espérate. A ver. Vale, me he quedado antes, sí, que no se ve gente, que no se ve gente. Es que como yo no lo sé. No sé lo que pasa en otras ciudades. Yo es que he entendido que sí que se veía. La de Immortal no huele mucho. No huele mucho a cipote, no. No. Pero ¿por qué no te pillas, Ignacio? Si quieres oler así un olor masculino, viril, animálico, la vintage de John Barbatos, esa me pone a mí muy cerdo. Y a alguna gente también le pone bastante cerda. La que me la regaló, esa me la regaló una Navidad Robertico. Pedazo de regalo, me dejó todo loco, ¿eh? Me puse perro perdido yo mismamente por mis propios mecanismos con la John Barbatos Vintage. ¡Qué pasote! Huele que te mueres. Eso sí que huele a rabo. Eso huele a machote. Esa fragancia huele a machote. Y a las mujeres les gusta, ¿eh? Ya más de una vez me han dicho, qué rico que hueles. Esto es como... me ha pasado una vez. Lo he contado, me parece, ¿eh? Lo he contado, me parece. Me he contado, me parece que estaba en el supermercado y fui a por plátanos. Hombre, llevaba la compra, pero fui a por plátanos. Y tenía delante a una chica que... cuando paso por la caja y está cobrándome la cajera, pero ella está llenando sus bolsas, la verdad que la mujer estaba muy bien, era una tía joven, y va y dice, uy, plátano, qué rico que es. Pero así con ese tono, no estoy mintiendo. Qué rico que está el plátano, pero no mirando al plátano, mirándome a mí y yo... Madre mía, qué fuerte. Digo, venga, vámonos. Qué rico que está el plátano. Y yo, sí que está rico, sí. La cajera me miraba descojonada de la risa, la cabrona, porque además eso fue un festival, porque es que se notó, es que la tirada de trastos. Tú imagínate que yo le digo a una tía hoy por hoy eso y la que se lía. Me denuncian. Y yo ahí como intentando, la verdad que me dio gustirrinín, la verdad, pero cuando me dijo esto, qué rico que está el plátano, mirándome, digo, madre mía, que esta tiene el cuerpo alegre. Esta tiene el cuerpo con alegría.
Me partía, luego me fui partiéndome de risa, pero el trago lo tuve que pasar porque digo, madre mía, la cajera muerta de risa, o la cajera me conocía y me conoce. Y qué rico que está el plátano. Y yo, madre mía. Y la gente imbécil dándole vueltas a la piña en el Mercadona, cuando lo ideal es comprar plátanos. Coño, es que te vas a poner a comprar una piña. No, no compras piña, compras un platanaco bien grande y bien hermoso. Es una banana mejor, pero es más grande, más gorda, más dura. Es que. Eh, Mientras no sea pinzamiento del miembro vivir, no, eso no. Eso funciona a la perfección, quantitative. Para pinzamiento de tal, el Carolina Herrera, que no quiero mencionarlo mucho porque luego el algoritmo se pone un poco todo loco, ¿eh? Pero el algoritmo no sabe lo que es cipote. Dice, unas gotitas en el vello y tira para adelante. Bueno, tira para adelante o tira para atrás o para donde quieras, pero que no te caiga. No te caiga en el chisme, porque si te cae en el chisme se lía parda y no es cuestión, sabes tú lo que puede pasar con estas cosas. Pero de verdad que si tengo que algo que yo encuentre súper erótico y me gusta cómo huela un hombre, es a la John Barbatos Vintage. De verdad, ¿eh? Mira que tengo perfumería a saco, pero es que Roberto me conoce muy bien, sabe lo que me pone cerdo. Y eso me ponía muy cerdo a mí. Y la John Barbatos Vintage la recomiendo a muerte si queréis ir a empotrar. es una fragancia de empotradores, totalmente, ¿eh? Eso es una fragancia de empotradores. Listo, no hay más. John Barbatos es para empotrar. Punto. Ahora dirá la gente, ah, mira el otro, mira que está ahí. Que John Barbatos, que sí, que os digo yo que funciona. Empotrando. Bueno, empotrando funciona a uno, no el perfume. Esto es lo mismo de siempre, la misma tontería de siempre, pero ¿me entendéis? Y hombre, tengo que gastar un poco de bromas. No, no estoy gastando bromas, es verdad. Sirve para empotrar. Ayuda mucho en el empotramiento. El sudor, en la parte animálica, a mí me pone muy cerda. Me gusta que un tío huela así. Mucho. Mucho. Vale, menos mal que era plátano y no la piña. No, esto hace ya algún tiempo, lo he contado ya hace tiempo, no sé si tengo algún seguidor aquí ahora mismo de hace ya tiempo, pero esto del plátano lo conté ya, yo creo que eso me pasaría seguramente, pues ahora como unos... es que fue muy. Es que fue apoteósico. Pues hará unos 5 años posiblemente o algo así. No he vuelto a repetir la experiencia porque me da mucho agobio. No quiero que repetir la experiencia. Me resulta un poco heavy. Pero de verdad el rollito este de. El rollo este de... Ay, qué rico que está el plátano. Mirándote a ti, no mirando al plátano. ¿Sabes? Es que... hay que pasarlo, ¿eh? Hay que pasarlo. Y vuelvo a repetir, estamos en España. Hoy en día esto es impensable. No puedes concebir que esto hoy en día en España pueda pasar porque te cae una denuncia. Si tú lo haces, ella lo puede hacer. Pero como si a ti se te ocurra eso, se lía parda aquí, ¿eh? Tal y como está el tema, aquí eso es una locura. Eso es una locura. Ni se te ocurra, vamos. Hombre, igual cae en gracia, pero... Ya no se sabe qué se le dice, no se sabe. Y ellas tienen la culpa de todo, es las feminazis estas tienen la culpa, porque yo si veía muchas veces a unas pavas que se le habían pinchado la rueda y tal, a mí no me cuesta ningún trabajo parar el coche y ayudarlas a cambiar la rueda. Ahora que se busquen la puñetera vida. Ahora, esto de que ir a pagar porque yo soy un señor que no sé qué, anda ya, que quieren pagarse, que se paguen ellas lo que les dé la gana. No son trabajadoras y son independientes de esta mierda, pues lo paguen ellas. No les echo una mano a ni una, lo siento. O si no las conozco, ¿eh? Si no las conozco, que se busquen la puñetera vida, no sea que por parar el coche me busque yo un follón. No me da la gana. Así que se las apañen, que llamen al seguro, que venga el del seguro, el de Mafre, ¿eh? El de Caser y todas estas cosas, y les cambien ellos la rueda. Yo no paro a ayudar a nadie, lo siento. Hombre, yo paro, ahora mismo solamente nos estamos volviendo todos gays. Yo más todavía, no. Más imposible. Escucharme. Lo que no puede ser es que cojas, te pares y termines denunciado. No me da la gana.
Pues ayuda a los tíos y ya está. A un tío si está en apuros y te hace así con la mano cualquier cosa, paras. Luego igual te roba, ¿qué le vas a hacer? Pero bueno, la buena intención siempre estaba. Y que sea español, básicamente. Lo siento. Es que me gusta mucho el orden. ¿Salimar de Guerlain lo ves unisex? No, 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 no. Precisamente Salimar es la fragancia de las vintage de Guerlain que encuentro más femenina. Yo lo que recomiendo es siempre Samsara. Samsara sí, porque Samsara huele a un copertone, huele muy solar. Pero Salimar huele a tía. Yo Salimar a un hombre no le digo que... Hombre, si alguien quiere echársela, que se la eche. Sé por dónde pueden venir tus fantasías, porque sé por dónde puede venir tu fantasía, pero no le hagas caso a la persona que ha dicho semejante disparate, porque Salimar es una fragancia hiper mega femenina. Y ya está. Lo demás que hayas escuchado son fantasías. Salimar es femenina. Y me da igual cómo lo dibujes. Es femenina. Además, es el perfume que utilizaba Sigourney Weaver, mujer empoderada, mala, malísima, en armas de mujer, Working Girls, me parece que se llama, con la... ¿cómo se llama? Ay, que se me ha ido la que se casó con el Antonio Banderas, la Melanie Griffin, que era la otra protagonista. Salimar era el perfume que utiliza la mala malísima. Eso es súper femenino, tío. Venga, hombre, a decir que Salimar se lo ponga a un tío. Venga, que no, hombre, que no. Y luego le sale chichi, que no. Si alguien se pone Salimar, un tío con un pedazo de cipote así de grande, se pone Salimar, le sale chichi y se le sale un conejico. O sea, que tenga cuidado, porque es que usar Salimar es peligroso. Porque es que es muy mujerona, tío. O sea, Sansara es otra cosa. Sansara es muy solar, es muy eso, pero lo otro no. Lo otro huele a chochete. Coño, es que huele a chochete. ¿Qué vas a ponerte un Salimar? Yo no me pongo un Salimar ni pegando saltos, lo siento. Que no. Vamos, lo que me faltaba ya. Poneme un Salimar. Yo tengo bastante con lo mío, como encima ponerme un Salimar. Cuantita, dice, otra vez me pasó en el súper, me echaron masón Alhambra de Artis 2 y era recién abierta y el olor echaba para atrás, ahora ya huele mejor. Eso es porque te has acostumbrado a ese olor a vaquería. No, si invitas a una tía te llama pagafantas, por eso digo, no le pago la fanta a nadie, no me da la gana, que se busquen la vida y se paguen lo que quieran. Hoy el día complicado, y tanto que está complicado, hijo mío. Los sábados por la noche, ya sabemos que tú la llevas siempre lía. El tío sabía que ibas a venir por ahí, Rubén. Escúchame, no menciones a nadie, porque no quiero hablar de nadie. No menciones a nadie. Antes te he borrado un mensaje, me parece que ha sido a ti. Es que no te has dado cuenta de la indirecta, porque más indirecta directa que esa, es que no quiero que se mencione a nadie. ¿Vale? Y te he dicho antes además que sabía por dónde iba el tema. No me seas de ese equipo, porque si eres de ese equipo vas a terminar, Rubén, bloqueado, baneado del canal. Este es el segundo aviso que te doy. Y ahora ya lo digo abiertamente. Es el segundo aviso que te doy. No me escribas nada de nadie. De nadie. No me interesa nada de nadie. Me interesa mi canal. Me interesa luchar por sacar mi canal adelante. No me interesa lo que digan los demás. ¿Vale? ¿Queda claro? Porque además sabía que esto va a ir encreciendo. No sé si os habéis dado cuenta de que ya he quitado el chat. Quité el chat, ya llevo un par de directos, 3. Que he quitado el chat de la pantalla para que no se quede nada grabado en pantalla. ¿Es que no os habéis dado cuenta? Porque es evidente que no está el chat en pantalla. Y es porque sé que va a venir lo que va a venir y siempre estamos liados con lo mismo. Y no paso ni una. Así que tienes la segunda advertencia, ¿vale? No quiero referencias a nadie. Este canal es un canal autónomo y no depende de personajes. Y como no depende de personajes, ni de cotillos, ni comadreos, ni nada de eso, a otra cosa, Maripous.
¿De acuerdo? Pues ya está. Listo. Vale. No te he baneado, ¿eh? No te he baneado. Es que le he dado a quitar el comentario, a borrar comentario y ha salido baneo, pero no está baneado porque te he levantado el baneo porque me he dado cuenta que yo me equivoco. Yo me equivoco, pero no estás baneado, ¿eh? Eh... Loewe 7 Elixir, sí, la he probado. Es una mierda. Es que... La he probado, es una mierda. Sí, 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 es una mierda carísima. ¿Qué dices, tío? No, vamos, esto es el tema recurrente ya en los directos. Tema recurrente, debéis de pasar a ver el vídeo de que he hecho en el Orgaztalk, en el canal de Orgaztalk, que precisamente hablo de todo esto. Es que precisamente hablo de todo esto en el vídeo de Orgaztalk, que son extractos, o sea, no es un extracto, es un vídeo como tal, hecho, es proceso para todo esto, hablando de Louis Vuitton y de lo que está haciendo. Está en Orgaztalk. Es como un extracto, es un vídeo original, porque es un vídeo original, pero es un extracto de las cosas que voy diciendo en los directos, porque la gente no ve los directos. Pero yo también soy muy mamonazo y lo pongo en un canal que quiero que suba, evidentemente, que es muy chiquitín, ¿vale? Y que pongo las cosas ahí, pues porque a mí me da la gana, básicamente, que es lo mismo que hago en Skincare, que son dos canales que tengo para darme el gustazo de hacer cosas. Pero me plantifico yo y digo, venga, ahí lo tenéis. Esos contenidos así están ahí. Y es de lo que hablo. Y el Elixir y todo lo que está haciendo, pues Loewe es una cagarruten. Es una cagarruten para snobs y gente pues con pasta. Y ya está. Esto es lo que se ha transformado ahora mismo Loewe. Tiene los perfumicos ahí para la chusma, que son caros de muerte, pero te los pueden medio permitir. Y luego tiene ya los elixires, que no son elixires, que son concentración o de parfum, pero que los mencionan como elixir, siendo concentración o de parfum, pero como lo utilizan como nombre comercial, pues tú te piensas que te estás comprando un elixir a un precio de posible elixir, que son casi los 300 euros, o no sé lo que cuesta, una pasta, 200 y pico euros, y va el tontaina de siempre y se gasta 200 euros en uno de parfum, que se supone que él se va a creer él mismamente por su propio mecanismo que está comprándose un elixir, cuando en realidad te estás comprando uno de parfum y no hay ninguna diferencia con lo anterior. Bueno, sí, es peor. Es que es así. Es que yo no es una marca que recomiende para nada. Para nada. Loewe, cuando yo empecé en todo esto, tenía muchísimo hype. Muchísimo hype. ¿Dónde están las Loewe ahora? Tú haces una review de una Loewe y las reseñas no te suben. O sea, llegan a un tope, se estabilizan y ahí se quedan. No interesa Loewe. Porque, ¿sabéis por qué no interesa Loewe? Básicamente porque ellos tienen la culpa de que no interese Loewe. Porque las botellas ya no tienen ningún tipo de interés. Para el coleccionista han perdido también el interés porque las botellas son un aburrimiento, chinas, baratas y encima pagas una pasta exagerada por una mierda. Entonces, yo no recomendaré nunca jamás una Loewe, a no ser que pille alguna que diga, oh, qué rica, qué huele, que no sé qué. Pero es que el envasado me tira para atrás, la política de Louis Vuitton me tira para atrás y hay muchas cosas de Louis Vuitton. Luego sí que me estoy bebiendo el Moet Chandon y el Dom Perignon, sí que me lo bebo. O sea que tengo las mismas. Pero que por eso digo que Loewe es una cagarruten muy fuerte y yo, no. Y es como dice AGM, es que ni loco. Es que no. Lo chulo que tenía Loewe es que aparte de que olían de puta madre, porque olían de puta madre y tenían un rendimiento súper alto, eran las botellas. Las botellas de Solo, la botella esta cilíndrica del 7, esas botellas estaban guapísimas. Claro, cuestan mucha pasta de hacer. Entonces, ¿qué dijeron? Hoy nos vamos a volver ecológicos. Y ya ves tú, una firma que se dedica a la piel por historia. Loewe es piel por historia. Y se vuelven ecológicos en las botellas.
¿No os chirría nada? Pues a mí chirría muchísimo. Y siguen vendiendo cueros, bolsos, zapatos y de todo, carteras, de todo, de todo, de todo. Y de piel, de piel, de piel, de piel, animalicos muertos. Y cuidado que yo soy el primero que se compra zapatos de piel, porque es que los de plástico estos no los llevo fatal. Es una realidad. Pero si puedo evitar comprar más cosas aparte de los zapatos de piel, lo evito. Pero los zapatos me los tengo que poner de piel, porque es que si no, luego voy destrozado. Eso, que no me da la gana. Así que pasaros a ver el vídeo y en el canal Orgaztalk, que he dejado los enlaces aquí, y vais a fliparlo. De verdad que vais a fliparlo. Voy a dejar un enlace fijado también, porque no sé dónde estarán los... están aquí. A ver si se mueve, porque esto se me queda turullado perdido. Ya no sé ni si va arriba o para abajo, se queda turulladísimo. A ver. A ver si lo cojo y lo hago y lo dejo fijado. Voy a dejar fijado el de Louis Vuitton o el de Orgaztalk. No sé, el Orgaztalk, ¿cuál dejo fijado? No sé cuál dejar fijado. No me hace caso. No me quiere hacer caso. No me hace caso, no me deja fijar. Den por saco. ¡Que den por saco! No me deja fijar, no me deja fijar. Luego lo fijaré más tarde. Duda rápida. Teniendo dos fragancias dulces, ¿consideras añadir otras como...? Esto es tu gusto, ¿eh? Si te gustan los dulces, pues añadirás dulces. En mi caso me gustan los cítricos y las fragancias con patchouli. Y yo, en mi colección, la gran mayoría... Bueno, yo lo llamo colección, pero no es colección. Porque yo no compro los perfumes para coleccionar, los compro para trabajar. Los que compro para mí son míos así a tope, sí, pero no los colecciono, los gasto. O procuro gastarlos. Si a ti te gusta un determinado tipo de perfume, cómpratelo y ya está, no le tienes que dar más vueltas. Yo es que si veo algo que me gusta, un tipo de perfume o una estructura de perfume que me gusta, esa es la que me cojo y me compro. Y no me doy más historias. Me la cojo y me la pillo y ya está, marulleto. Ya está. Es que lo EV7 ya no está como estaba antes. Es que lo EV7 era la caña. Es que lo EV7 olía muy rico y era un perfume que tenía un montonazo. Es que duraba un montonazo de horas, exagerado. Pero es que lo de ahora es una cagarruten. Es que, de verdad, es que no. Es que claro, es que ahora con las denominaciones y no sé qué, no sé cuántas, pero es que el primero olía que te mueres, en lo EV7 olía súper rico. Y esto de ahora, pues yo lo comparo con el primero y digo, pues vaya mierda como una catedral. Claro, lo siento, es que es así, ¿eh? Vaya cagarruten. Es que es una cagarruten del norte. Que por cierto, además, también me estoy dando cuenta, mis huevos morenos, estoy transmitiendo con wifi. ¿Se ve bien la señal y eso? ¿Se ve bien el vídeo? Estoy con wifi, no estoy conectado. Me acabo de dar cuenta que no he conectado el cable. No he conectado el cable, estoy transmitiendo con wifi. Se ve bien, gracias, Sore. Oh, es que me he dado cuenta, es que si no, digo, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Es que claro, tengo aquí el ordenador, que este ordenador es muy bueno. Es que este ordenador es un Leopard, o sea, el MSI. Eso, que me he dado cuenta, digo, hostia, que no tengo el cable conectado. Digo, veremos a ver esto cómo se ve. Borago que sea... ¡Ay, Borago! De Borago tengo que hacer la review. He conseguido el desodorante de Borago, que huele a Borago. Tengo el desodorante de Borago. Puedo hacer un símil entre lo que es el perfume, o fue el perfume de Borago, y el desodorante, porque el desodorante lo tengo. Mira, es otra de las cosas que tengo pendientes por hacer. Anda, que no tengo yo tiempo ya el Borago, ¿eh? El Borago lo tengo desde hace un mogollón de tiempo exagerado, ¿eh? Pero un huevaco de tiempo. Pues tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque tengo el desodorante de Borago, lo tengo. Y quiero hacerlo, quiero hacerlo.
Y tengo algunas cosas vintage que también tengo que hacer, ¿eh? Son de Puig. Bueno, el Borago es de Puig y lo otro es de Puig. O sea, que lo otro que no voy a decir, pero también es de Puig. Hombre, es que Abbey Rouge es un clasicazo y da igual cómo lo hagan porque como la base que tienen para trabajar es tan sumamente buena, eso es un perfumaco muy potente. Está súper chulo. Es que huele muy, 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 muy rico. Es que el Abbey Rouge es el Homme Ideal. Yo no soy muy de la línea del Homme Ideal. Lo he dicho muchísimas veces. No es lo que más me gusta de Guerlain. Pero Abbey Rouge, en cualquiera de sus vertientes, han hecho un muy buen trabajo. Claro que todavía está el señor Guerlain por ahí, los nietos, los sobrinos, los cuñados y está todo el mundo, la familia Guerlain ahí, aunque sea de Louis Vuitton. Volvemos a las mismas, pero bueno, por lo menos en lo que son los Abbey Rouge han hecho un muy buen trabajo. ¿Algún perfume para diario informal, para otoño que dure? Pues es que depende de lo que te guste, chiquitín. Yo no sé si que te gustan, qué tipo de perfumes te gustan, es que no lo sé. El elixir de Jean Paul Gaultier huele muy rico, a mí me gusta. Fíjate lo que te digo, fíjate lo que te estoy diciendo. Y ese para diario también está bien. El elixir y además le salvó las ventas a Puig, Jean Paul Gaultier, el año pasado. Y... el Absolute Scandal, tío. El Absolute Scandal, está reseñado en el canal. Ese perfume me gusta mucho, Para invierno y diario, luego también puede servir. Sí. Esto es verdad. El Absolute de Scandal. De hombre. Ese mola. Mucho. Me sentía como Sonic Rocket. Bueno, ¿quién se recuerda de Sonic Rocket ya? Nadie. Casi como Ricardo Taps. Ricardo Taps, que era el negrito, ¿no? A mí me caía mejor. Es que el tipo este, que no me acuerdo ya del nombre del actor, el marido de la Melanie Griffin, el ex marido de la Melanie Griffin, Griffith, me caía muy gordo, siempre me ha caído muy gordo ese hombre. Sin embargo, el Ricardo me caía mejor, era más simpático, estaba más bueno. Era más macho. Elixir es muy bueno. A mí me gusta Elixir. A mí Elixir me gusta mucho. Y también me gusta el Absolute Scandal de hombre es Don Johnson. Gracias, Ignasi. Ese me mola mucho. Yo creo que me gusta más el Absolute que el Elixir, pero el Elixir está chulo, Elixir me gusta. Mira, además se me ha ido la cabeza directamente el Elixir, porque el Elixir está muy bien y sirve más para todo el día. El Absolute es más concentradica, es más potentica, es más otra cosa. Es muy versátil porque te lo puedes poner también por la noche. Está hecha la reseña. Pero mola un montón. Casi tanto o más que el Ferrari de Don Johnson en la serie. ¿De dónde sacaban dos policías dinero para los Ferraris y cambiarlos? Del negro, porque primero me parece que fue negro, color negro, y luego lo cambiaron a blanco porque para las escenas de noche sería mejor el blanco. Pero ¿cómo es posible que un policía de mierda, a no ser que estuviese untado, allá, en los Miamis, era de Miami, ¿no? Ellos vivían en corrupción en Miami se llama Miami Vice. Pues, ¿cómo es posible que sacaran dinero para esos cocharrancos? Y los trajes de Versace, pues también. O de Armani, ¿eran Versace o Armani? Bueno, da igual, de los que sean, que estos trapicheaban con cosas, fijo, es verdad, Soren, es que no puede ser que un sueldo de un policía americano, por muy secreta que sea, o el departamento de policía de Miami ponga pasta para que dos pavos vayan en Ferraris, tío. Que cada episodio, yo no sé, como tuvieran escenas de acción, seguramente, bueno, supongo que los Ferraris serían carcasas y el motor de dentro sería el de un Mustang o de un 600, pero luego lo arreglan con sonido. Pero, claro, nos encantaba. Yo no me he perdido ni uno, lo que pasa es que luego perdió el interés. Lo cierto es que yo dejé de verlos. Cuando cambiaron ya al Ferrari blanco, yo ya dejé de verlo porque ya estaba en otras cosas. Pero esa serie estaba chula, y la música y cómo estaba toda la producción hecha estaba súper guapa, A mí me molaba un montonazo. Body Quarters me flipa, pero no la encuentro, claro que no, está descatalogada desde hace un montonazo de tiempo. Igual en las páginas estas que yo digo que no compréis, igual está. Igual está.
Pero claro, os la estáis jugando al 15 porque yo no sé eso en qué condiciones estará. Porque eso lleva descatalogado muchísimo tiempo. José Luis, que también se ha suscrito. Carlos García, que también se ha suscrito. Muchísimas gracias. Es que me acaba de salir aquí el chivato. No sé si es que se ha suscrito o se han suscrito aquí en el directo o entran las suscripciones, porque al estar vinculado el Streamlabs OBS con el canal, las suscripciones que van entrando en el canal se van reflejando ahí. No lo sé, no tengo ni idea. Hola, ¿cómo estáis? Saludar por lo menos al canal. A ver. Y la Kouros, eso es un clasicazo. Yo no me veo a ninguno de los dos. Son un poco mariconzones. El Sonic Crockett y el Ricardo eran un poco maricones. Es que como yo. Entonces no los veo yo muy ahí al rollo de coger y echar Kouros. No los veo yo con el Gibson Logan. Los veo más como... Ah, por cierto, escucharme que sí, que al final no lo iba a decir, que hay una... Ha salido nuevo... otro Versace, que entiendo que esto será para una edición árabe o para sacarlos allá en los Emiratos o donde sea. Eros Najim. Es la misma botella, bueno, el tono es amarillito, la misma botella de Eros de toda la vida, pero aquí le han metido mandarina amarilla, caramelo, cardamomo en el corazón, mandarina amarilla en la salida, en el corazón caramelo y cardamomo, y luego tenemos en el fondo incienso, oud, pachuli y vetiver. Esto, según nos dice así, que es una fragancia radiante y potente, profundamente arraigada, con tonos intrigantes y místicos que ofrecen una experiencia olfativa única, tonos cálidos y envolventes de caramelo, un abrazo seductor lleno de los elementos fuertes e intensos como el cardamomo, la madera de oud, el pachuli y el vetiver, así como el incienso, avivados por la luz y la energía vibrante de la mandarina italiana amarilla. Ojo, porque esto está... Por eso digo que tiene que ser algo de Emiratos, de Dubái y tal, porque esto se está vendiendo en el duty free de Dubái. Estas palabras están, supongo que te metes en el duty free de Dubái online o donde tengas que meterte. Así que esta Versace Eros Najim es para ellos, supongo, no lo sé, no lo sé. De todas formas, escucharme, la Energy, yo no sé, ¿alguien ha visto la Energy aquí en España? Yo no la he visto. O sea, en las perfumerías donde yo estoy por aquí rulando, no ha entrado la botella de Eros Energy. Yo digo, bueno, pues ya llegará. O sea, lo tengo muy claro. Yo no me voy a dejar el culo por conseguir la botella. Igual. Es que me la trae el pairo. Pero aquí no se vende Eros Energy. No hay manera de encontrarla. Si la habéis visto, suerte. Y la habéis probado, suerte. Sé que en el mercado latinoamericano, estadounidense, está desde hace un montón de tiempo. Aquí yo no la he visto. Es que ni le he puesto la nariz encima. Nada. Cero. A mí es que las Eros no me acaban de gustar. No sé, no me parece Versace, al menos que... A mí me gustan. A mí me gustan. A mí las Versace me gustan. Pero me quedo muy loco con todo el rollo este de las Versace, que digo, ¿dónde está la Versace? ¿Dónde está la Versace? La Versace, la Versace, la Versace. Y a la Versace es que no se le ve el pelo por ningún sitio, por lo menos yo no se lo encuentro. Tanto rollo de Versace, Versace, oh, que tenemos una Eros nueva, y yo ahí todo ilusionado, ¡ay, una Eros nueva! Y al final la Eros ni llega ni se la espera, por lo menos, hasta que no termine la Navidad, porque yo no la veo por ningún sitio. Es que es algo brutal y lleva meses anunciada. Es que, de verdad, es que ha llegado antes a Estados Unidos que aquí. Es que no, Murcia es el culo del mundo. Si es que yo ya no sé por qué tanto rollo me estoy... Es que no sé por qué me pillo los mosqueos que me pillo, porque es que yo ya sé que esto es el culo. Estoy buscándola, ¿eh? Estoy buscándola aquí en la... pero esto lleva ya mucho tiempo. Si esto lo anuncié yo, me parece que fue en verano. Esta noticia la di yo en verano. Madre mía, para encontrarla ahora. Uf, me voy a morir de aburrimiento. Y con toda la perfumería nicho que hay aquí anunciada, pues, como para ver ahora una botella de Versace. Como para ver una botella de Versace. En las publicaciones estas. Con toda la morralla que hay aquí. Mira, aparece ahora, ha aparecido la Legend después de hacer scroll 8 millones de veces. Con que tú imagínate si voy a ver yo aquí la Energy. Ni de coña. Se llama Energy, ¿no? Creo que es Energy, ¿no? No la veo.
¿Es Energy? Sí, es Energy 2024, correcto. Sí, aquí está, ya la he encontrado, he hecho la búsqueda. Esto no, porque no viene la fecha de publicación, pero esto está publicado desde hace un montonazo de tiempo, ¿eh? Esto es una barbaridad. Se puso a la venta cuando yo lo dije, estaba en el aeropuerto de Frankfurt. En el aeropuerto de Frankfurt fue donde se encontró primero. El 30 de abril. Madre mía, si es que he hecho un montonazo de scroll y no aparecía. Digo, bueno, le hago un buscador en el apartado de las búsquedas de los productos y me ha aparecido. Pero es que, coño, pero que estamos locos o qué, ¿eh? Pues yo no sé, ¿la habéis visto vosotros por aquí en España? Igual algún reseñador la tiene, porque si la ha comprado online, pues perfecto, en la página web oficial la tendrá. Pero, o en su perfumería donde trabaje, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Yo no la he visto. Yo no la he visto. Eh... Otra vez se me ha ido la conexión aquí. Dame un segundo que cargue. Porque esto me suele pasar últimamente. No, pues nadie me contesta. Pues igual no la habéis visto en la perfumería o no os habéis dado ni cuenta. Yo no las he visto. Es que no las he visto. Te quedas flipado, pero es una realidad máxima. No se ven. Yo ni idea. Y ahí estamos. Ay, qué desgracia la mía más grande. Con la Eros. Que yo quería probarla. Pero bueno, que me da igual. ¿Sabes lo que pasa? Que lo he dicho otras veces. Con respecto a la Eros nueva, como vi al Jeremy que le mandaron el perfume, porque al Jeremías le mandaron el perfume y vi que no le hizo ni puta gracia el perfume, hizo el mamarracheo de, oh, es muy buena, no sé qué, no sé cuánto, pero el short, no fue un short, fue en Instagram, dura 5 segundos con la botella en la mano, abriéndola y dándole la vaporización y diciendo, wow, que no sé qué. Pero no parece que le gustará mucho. Entonces yo no tengo tampoco mucho hype. Tengo hype por probarla, evidentemente me llama la atención. Pero viendo la cara que puso Jeremías, dije, uy, 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 ojito, cuidado. Adiós, significa adiós. Significa adiós, Iván. A Ignacio que no le acaban de gustar las Versace Eros, Versace Home Dreamer, la Out y son... Bueno, es que esas son buenísimas, esas son increíbles. La Dreamer es impresionante, es de lo mejorcito, de verdad, ¿eh? Es que huele, es que vamos a ver, si nos gustaba el Tony y el Ricardo, mejor dicho, Ricardo Taps y el Sonny Crockett, ¿cómo no nos va a gustar la Versace? Esa Versace, la Dreamer y claro que nos gusta. ¿Cómo no nos va a gustar? Si huele a lo que tiene que oler un tío y ya está. Y no tanto afeminamiento ni tanto rollo, no, que al final uno se cansa de todas estas cosas, ¿eh? O sea, es que te hartas. O sea, yo quiero oler a machote. Es verdad, es que de verdad lo digo en serio, a mí me gusta oler a machote, no me gusta oler dulce, no me gusta. O sea, me gusta en determinados momentos a lo mejor una fragancia que tenga una deriva dulce, pues no pasa nada. Pero oler dulzón... Y mirar, ojo, cuidado, que he estado recomendando la Elixir de Gaultier y la Absolute de Scandal, que son dulces. Pero no las he comprado porque no las... No, para mí no. Pero reconozco que son buenas fragancias. Pero yo no quiero oler dulce, yo quiero oler a tío machote. Que es lo que me da. Entonces, no quiero eso. Quien le guste, evidentemente, pues irá por eso. Pero yo no quiero oler así. Entonces a mí me pones una Dreamer, me pones una Barberries clásica para hombre y tal, y me encanta, me gusta, la disfruto un montonazo. Me pones, yo qué sé, pues una Messier de Chanel, la Antaeus. Ahí es donde yo me lo paso bien y lo disfruto y lo gozo. Pero me pones con lo otro, tío, y ya el pampaneo cambia por completo, ¿eh? El pampaneo cambia por completo porque no voy a gusto, no voy cómodo, me siento empachado sucio. Y yo no me quiero sentir empachado sucio, me quiero sentir limpico. Bueno, en fin, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Que ha llegado el momento de despedir el directo. A ver qué me habéis puesto por aquí. Claro, claro.
Es que para gustos colores, o sea, y por eso digo que yo evidentemente en mi trabajo estoy abierto absolutamente a todo tipo de aroma y de una forma imparcial, siempre intento ser imparcial, doy mi parecer de lo que opino sobre el producto. Pero de ahí a que yo lo tenga para comprármelo sin gustarme porque son fragancias que yo no uso, pues no, entonces me pongo y me posiciono dentro de una parte imparcial, me coloco en medio, digo lo positivo, lo negativo, todo lo que tenga que decir con respecto al perfume, hago mi trabajo y chimpún. Pero yo no voy a salir tampoco una botella en la mano de un perfume que no me gusta, estoy cansado, o sea, es que no. Seamos objetivos como se tiene que ser. Versace Dreamer, sí, sí, así se llama, así se llama. Esa misma. Eso es gozo. Y está muy barata, ¿eh? Eso está baratico, baratico, baratico. Esa Versace está baratísima. Eh, 7 machos para hombres de cantina. Lo sé, pero es que lo he contado varias veces. Para hacerme con las 7 machos aquí, el precio que tiene 7 machos es muy cara. Y no me da la gana de gastarme el dinero en 7 machos con el precio que tiene aquí en España. Si la encontrase barata, pues igual la cogía y la reseñaba. Pero está cara, entonces no me merece la pena. Pero sé que allá es más barata, bastante más barata. Pero pasa lo que pasa. En fin, señores míos, señoras mías, que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Un directo muy chulo. Ya no sé cuándo los veremos. A ver, espérate. Así calculando, pues estamos ya a domingo, Don Piripingo. Así que, pues igual el martes. Igual hago un directico. Nos vemos el martes, echamos un rato. Dependiendo de cómo vaya la actualidad de las noticias. Que esto también es importante, que tenemos que tenerlo en cuenta. Pero hoy es que me apetecía a mí sentarme aquí delante para ponerme a charlotear y estar chafardeando un ratico, ¿vale? Entonces, pues ahí estoy. Bueno, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por este directo tan bonito, tan gracioso. Y nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Iván, I love you.